Hola my beautiful babies, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, a tu canal. Y si esta es la primera vez que nos visitas por aquí, pues me presento y te doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Joe Gómez y esta nuestra fantasía de belleza. Bienvenidas. Estoy nerviosa, gotta tell you that, se los tengo que admitir mis corazones, my beautiful babes. Honestamente que sí, la verdad babies, estoy nerviosa. Hoy es uno de esos videos que, como que le pensé mucho si lo iba a hacer o no, lo pospuse mucho. La verdad es que estaba como de si lo hago, no lo hago, cómo lo empiezo, cómo lo digo. Pero bueno, era uno de esos videos que honestamente les tengo que decir. Yo ya me había prometido a mí misma que si pasaba los 1000 seguidores, en algún momento iba a hacer este video. Irónicamente ya pasó más tiempo y bendito sea Dios, ya no son 1000 sino somos 3000 aquí en YouTube, lo cual pues no es una comunidad tan grande comparado a las comunidades que hay allá afuera. Sí somos una comunidad de beautiful babies, de personitas de mucho corazón que han sido súper lindas conmigo, que me han demostrado que puedo tenerles como esa confianza, que puedo hacer videos donde me puedo abrir un poquito más, contarles experiencias que son un poquito más difíciles, un poquito más personales, porque pues el día de hoy así lo es, o así lo va a ser my beautiful babes. No sé qué depara este video, yo espero que no sea tan catártico y que ese maquillaje no acabe destruido por completo, porque la verdad me gustó mucho. Por cierto, si lo quieres ver pues es el video anterior a este, te voy a dejar aquí la miniatura para que lo puedas ver y te des cuenta de todas las maravillas que tiene que ofrecernos Shiklam. La verdad, shock.com, con este video y con muchos de los productos que probé, que justamente tengo aquí el día de hoy, que van a ser mi compañía. Pero mi mejor compañía, además de este rico cafecito, vas a ser tú my beautiful baby. Así que por favor ponte en modo cozy, haz tu cafecito, o sea lo que sea que estés haciendo, y pues te invito a que escuches una historia muy personal en la que te voy a abrir mi corazón, te voy a contar de algo que me es muy difícil platicar porque es un tema pues sensible, es un tema íntimo, es un tema personal y es algo que me cambió la vida por completo. Y yo sé que soy muy dramático, pero pues sí, así lo es, así lo fue en su momento y así lo es hasta ahora. Y te voy a platicar de mis cirugías cosméticas de una manera lo más respetuosa, lo más íntegra posible y sobre todo de manera muy honesta. Y quiero hacerte, antes de comenzar, bueno, déjame darle un trago de cafecito, que me quedó muy bueno el día de hoy, por cierto. Baby, te quiero hacer un disclaimer en cuestión de que este video no va con ninguna finalidad de ser morboso, de ponerte cosas súper gráficas, porque además esta plataforma pues no lo permite y yo no lo haría tampoco, y no puedo exponer tampoco ni mi cuerpo ni mi vulnerabilidad de esa manera ante un tema que para mí es tan personal y tan difícil. Pero es principalmente como de darte un consejo si es que tú eres una persona que está considerando algún procedimiento quirúrgico, cosmético o estético, aunque no sea invasivo, ya sea de mediana invasión o de gran invasión, por ejemplo. Pues bueno baby, antes de platicarte específicamente qué es lo que yo me he hecho, por qué me lo hice, etcétera, me gustaría platicarte justo un poquito como de contexto de qué fue lo que me llevó a tomar la decisión o a siempre tener como esos anhelos de que yo quería hacerme una cirugía cosmética o varias. Es porque pues obviamente todos crecemos rodeados de un sistema de personas que siempre te están diciendo tienes esto feo, tienes esto bonito, esto de ti se vería mejor si fuera de tal manera, de tal tamaño, de tal forma, de tal esto, tal otro. Y yo no fui la excepción. Desde que fui muy niñita, bueno, en este caso niño, como ustedes lo saben, bueno, pues no es sorpresa para nadie, ¿verdad? Pero yo soy una mujer trans, una chica transgénero. Entonces yo crecí mi vida prácticamente, ahorita es cuando estoy haciendo mi transición, prácticamente tengo un año desde que ya públicamente ya di como ese salto de ya anunciarlo así como tal, de adoptar mis pronombres, etcétera, etcétera. O sea, todavía estoy en ese proceso. No estoy en ningún proceso ni quirúrgico, ni químico, ni médico de reasignación o de feminización de ninguna manera, más que bueno, a lot of makeup. Mucho maquillaje hasta el día de hoy nada más baby, pero bueno, no me he hecho ninguna cirugía como para feminizarme. Pues no, eso me hace una chica transgénero y no una mujer transexual, que ya en algún momento pues podríamos hablar de eso si es que a ustedes les interesa, que sí quiero hacer un video al respecto. Pero bueno, volviendo al punto baby, pues yo crecí como un niño bastante común y corriente. La realidad es que soy proveniente de una familia pues sí de escasos recursos, de una familia disfuncional donde nunca hubo una figura paterna, porque él decidió irse al muy poco tiempo de que yo nací y no hacerse cargo de ninguna de las dos hijas que tuvo con mi mamá. En ese caso yo, que era un niño, que viví mi vida como un niño, o él se quedó en que yo era un niño, ¿verdad? Y mi hermana, que pues ella es una mujer cis, ¿no? Todo comenzó, las cosas comenzaron mal, pues obviamente ya sabes que vas a la escuela, que tus amiguitos te dicen que tienes esto feo o aquello, etcétera. Yo no recuerdo haber sufrido bullying en ese aspecto, porque la verdad es que te podría decir que fui un niño bastante bonito, o sea,
no quiero pecar de arrogante, ¿verdad? Pero pues sí fui un niño muy bonito, pues tenía mis ojos verdes, los sigo teniendo, ¿verdad? Y el cabello claro, la piel clara, tú sabes que esas cosas no te hacen mejor, obviamente, pero sí te hacen destacar de alguna manera. Yo te puedo decir que en mi caso, haber tenido esos rasgos, y me da mucha risa por el meme que anda por ahí de Lucía Méndez, donde dice, mi único problema o mi único pecado fue ser guapa, pero cuando yo era niña un poco sí, porque yo siempre fui en escuelas de gobierno, en escuelas donde la mayoría pues no eran personas que físicamente se vieran como yo, al contrario eran siempre chicas, chicos, niñitos pues morenitos, que no tienen nada de malo, yo no tengo ninguno de esos prejuicios tontos, la verdad, o sea, cero, y la gente que me conoce lo sabe, al contrario, yo soy una persona que abraza a toda la diversidad en todas sus formas y que es muy respetuosa de todo eso, pero seamos sinceros que la apariencia pues sí cuenta, baby. Desafortunadamente, you are the odd one out, como el que destaca, como el que es diferente físicamente, pues ya veo un porque pues yo, o sea, me decían que güero de rancho, vende quesos, güero vende quesos, cuida vacas, o sea, ya sabes, todo lo que te pueden decir y otras cosas peor, pero además pues yo desde niñito siempre fui muy femenino, no vamos a entrar tanto en la onda de género el día de hoy, pero sí siempre fui muy afeminado, porque obviamente pues me identificaba ya como una niñita, pero pues nunca me dejaron vivir esta fantasía de belleza desde que era una niñita, ¿verdad? Siempre fue como tú eres un niño y muy asignado en tus cánones de rol y como un niño tiene que ser, pero a raíz de eso y de una experiencia muy fuerte que yo tuve, que ya te platiqué en el episodio 1, donde mi mamá por X, Y o Z causas me tuvo que dejar al cuidado de la familia de ella, de la familia de mi mamá en Michoacán, de donde nosotras somos originarias, me deja con su familia por un periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo la familia de mi mamá, pues al ser de rancho, de ser como de otra educación, de otra manera de pensar, la verdad es que me sobrealimentaban. Yo era una niñita que comía cierta cantidad de cosas estando aquí al cuidado de mi mamá, y cuando no estuve con ella durante ese casi año, yo comí muchísimo, o sea, me daban de comer mucho pan, leche bronca, o sea, recién salidita de las vacas, nada más recuerdo que mi tía la hervía y órale, tómate unos pasotes así de leche para que crezcas fuerte, crezcas sano, porque pues había esa creencia, ¿no? Además de que a mí me pusieron a hacer trabajos muy rudos desde que yo era un niñito, cuando estuve ese periodo allá, que no estuve con mi mamá a cargar bultos, a barrer, a trapear, a cosas que evidentemente sí puede hacer un niño, pero cosas que no puede hacer un niño, como cargar muy pesado, como acarrear carretas, cubetas, o sea, sí fui violentado en ese aspecto, refiriéndome a mí cuando era un niño, porque pues lo puedo hacer, porque en ese entonces pues era un niño, ¿verdad? Vivía mi vida de esa manera, y baby, pues sufrí muchísimas cosas estando ahí, ya te lo platiqué un poquito más en el cafecito 1 de esta serie, que por cierto estoy muy emocionada de grabar, de volver a grabar, pero este tema pues es personal, es un poquito más difícil, como siempre te lo digo. El chiste es que a raíz de eso yo empecé a engordar, empecé a ganar muchísimo peso, además de que honestamente empecé a comerme mis problemas, esa es la realidad. Tengo pensado otro cafecito donde te cuente como mi weight loss journey, como cómo perdí el peso, cómo he logrado pues entre que mantenerme y entre que no, porque ya sabes que el peso es una cosa que a veces subes un poquito, a veces bajas, a veces estás muy baja de peso, etcétera. Y pues también con tu edad, con las cosas, con los cambios, pues pasan otras cosas, ¿no? Yo subí mucho de peso cuando mi mamá vuelve por mí, yo ya era un niño gordito, o sea, ya tenía un sobrepeso importante, yo creo que de unos 13 kilos, pero honestamente te puedo decir, baby, que eso, las terapias psicológicas y el que... Ay, te juro que por eso no me gustan las press-ons, por lo menos no con la calcomanía esa que traen pedorra de She Glam, porque no te duran, baby, se te despegan horriblemente. Estas me gustan así como para el video y ponérmelas al final y ya, pero mira, este pinky ya no tiene. Pero bueno, regresando al tema, baby, te estaba diciendo entonces que pues yo cuando regresé ya tenía un sobrepeso importante, pero ese, pues las cosas por su nombre, ese abandono que yo sufrí por parte de mi mamá, it really messed up with my head. Me causó muchísimo daño, adicional a que a mí me llevaban a terapias de conversión psicológicas, pero donde me querían cambiar a que yo no tuviera conductas femeninas, a que no me gustara lo femenino, que jugara con carritos. O sea, fue algo muy fuerte para mí en la edad que yo tenía, porque desde chiquito me enseñaron como que todo lo que yo quería y todo lo que a mí me gustaba estaba mal. Todo lo que yo era malo, yo era una aberración, yo era una versión, yo era una persona mala, yo era lo peor que había en este mundo, de verdad, y uff. Así es como yo crecí. Por lo menos mis primeras etapas de la infancia siempre fue el decir, tú eres malo, tú eres sucio, tú eres cochino, tú eres pecaminoso, tú eres morboso, tú...
O sea, todas las cosas tú eres como mañoso, me decían, ¿no? Muchas cosas muy feas que en la escuela yo reafirmaba porque obviamente yo tenía atracción por lo femenino, yo quería hacer las cosas de las niñas, pero siempre me decían, no, tú vas acá, tú no vas allá, tú no puedes jugar con esto, tú puedes jugar con esto. Y yo no entendía, o sea, en mi mente infantil, recordemos que los niños pues no entienden, los niños son como son. Y yo ahora abogo mucho porque a los niños deben dejárseles explorar su de explorarse en ese entorno, o sea, no me malinterpreten, de que les gusta, de que si les gusta un color, no sexualizar los colores y no poner género a los colores, de que el azul solo es de niños y el rosa solo es de niñas, no, porque eso créanme que causa mucha confusión, causa, de verdad, sé que suena muy tonto y que suena muy básico a lo mejor y que algunas personas van a estar en desacuerdo, I don't care, tengo derecho a tener una opinión, como siempre lo digo, pero yo creo que muchos de los casos que vivimos hoy en día de obvia, de racial vienen de eso, de decirnos eso está mal, esto está bien. ¿Y quién te lo dice? Pues tu familia, tus papás, tu mamá, tus hermanos, ¿no? Con las conductas que van teniendo. Yo así crecí, baby, pero crecí con muchísima soledad y honestamente yo empecé a comerme mis problemas. Le agarré pues obviamente mucho gusto a la comida, a las harinas, a toda la comida que engordara. Me comí mis problemas durante muchos años, además fui diagnosticada primero con epilepsia, después con una migraña que es un tanto particular porque es una migraña incapacitante que les he platicado aquí que yo la padezco, que constantemente me está dando, que me hace vomitar, me llegaba a hacer convulsionar cuando yo era niñito, muchas cosas muy feas que hacían que tampoco pudiera hacer mucho deporte, entonces pues yo me refugiaba aún más en la comida. En la escuela pues sí es la verdad y siempre lo cuento y sé que suena muy dramático porque dices ¿cómo es posible que una persona pase por tantas cosas? Pero yes I did, sí pasé por todo eso. Hoy lo puedo platicar con más fortaleza y no lo hago como desde el papel de la víctima, sino del papel de la experiencia y de cosas que honestamente yo viví, pero a mí nadie me juntaba, o sea, era que en los recreos yo estaba sola, yo me iba a comer mi sándwich sola, muchas veces al baño porque me de mí de muchas maneras diferentes, sufrí mucha. Mi refugio, te puedo decir que era la comida, los dulces, lo que llegaba a encontrar aquí en mi casa. Adicional a eso, aquí en casa teníamos una situación económica muy precaria, verdaderamente muy precaria. Y lo poco mucho que había de comer, pues yo me lo comía. O sea, pan, tortillas, muchas veces no alcanzaba para comer comidas de muy buena calidad. Entonces pues había que comer a lo mejor más tortillas para llenarte o más frijolitos para llenarte. Y no lo digo con ninguna vergüenza porque jamás, créanme ustedes, ay, que yo me voy a avergonzar ni de la persona que fui, ni del pasado que tuve, ni de las experiencias de vida que he tenido, porque estoy convencida de que eso te lleva a tu presente y de que vas sembrando el camino para el futuro. Pero tuve una infancia, babies, que ya en algún momento quise me animé a contar algunas que otras cosas. Muy difícil, de mucha precariedad económica, mucha precariedad también de amor, porque obviamente yo creo, y se los puedo decir ahora honestamente, que mi mamá siempre tuvo, si no es que tiene un rechazo hacia mí, porque nunca cumplí esa expectativa. O sea, a pesar de que ese amor de madre existe, y ese apoyo y ese cariño, y yo creo que ella, el ver todo lo que yo he pasado en la vida y lo mucho que pues sí he sufrido por ser como soy, por ser quien soy, como que la ha vulnerabilizado en cierto aspecto en decir, si ya la gente le ha hecho tantas cosas o le hacen tantas cosas a mi hija o a mi hijo, porque ella pues se resiste mucho a mi cambio, ¿verdad? No puedo ser yo también de esa manera. Entonces como que eso le hace ceder un poco, pero en aquellos entonces era más quererme cambiar a toda costa. Era, tú estás mal, tú no puedes ser así y yo voy a hacer lo que esté en mis manos para que tú cambies y para que tú seas la versión del hombre que yo quiero que tú seas, porque es lo que yo tuve, un hombre, no una niña, no un mariquita, no, ya saben. Y eso a mí me producía pues obviamente mucho daño. Yo llegaba de la escuela y comía grandes cantidades de lo que fuera. O sea, ya no era una comida por hambre, era una comida de ansiedad, era una comida de y ahora creo yo que era un grito abierto de mi parte de decir ayúdenme, pero obviamente desde mi cerebro, desde mis recursos, como siempre les he dicho aquí, todos actuamos desde los recursos que tenemos en el momento que los tenemos. Imagínense yo a mis 10, 12, 14 años, pues muchos recursos psicológicos, emocionales, de verbalizar las cosas tampoco los tenía y mi mamá era una persona muy cerrada, lo sigue siendo en algunos aspectos, se los comparto, y era muy difícil, era verdaderamente muy difícil. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues comer.
¿Qué pasa cuando comes en exceso? Vas engordando, vas engordando, vas engordando. Llegó un momento cuando yo tenía entre 14 y 16 años. Sé que me estoy saltando mucho como la historia de vida, porque el video el día de hoy no se trata tanto de la historia de vida, sino de las cirugías cosméticas que, trust me, we will get there. Pero a los 14, un poquito más chiquito quizá. Me refiero en masculino porque en ese entonces vivía mi vida de esa manera. Lo tengo que estar aclarando constantemente, pero porque luego hay confusión y dicen, entonces está bien que le digamos de él. No, actualmente ya no está bien porque me identifico como una mujer transgénero, pero en su momento se puede decir porque vivió mi vida como un niño. El chiste es, babies, que entonces pues yo engordé. Cuando tenía 14 años yo creo que llegué a pensar como unos 120, 128 kilos, que serían unas 250, 260, 70 libras. Una locura para el tamaño que yo tenía, o sea, para que no era tan alta en ese momento. No soy tampoco la más gigantona, pero pues ahorita sí soy un poquito más alta. Y pues obviamente engordé, pero engordé mucho de la zona media, o sea, como que los brazos nunca tuve problema de que fueran tan gorditos, las piernas tampoco. Mi problema era como el tronco, entonces hice como mucho pecho, o sea, desarrollé como pechos literal y una pancita pues muy grande, así como ni siquiera redonda, inflada, sino era como cuadrada y caída, o sea, una cosa que les puedo decir que ha sido de mis peores tormentos en la vida y yo no me importaba, porque honestamente lo que menos quería pues era verme bien. No me importaba cómo me veía. Sabía que ya no era bonita, ya no era ese niño que decían, ay, qué niño tan bonito. Sabía que era un niño feo, gordo, con lentes, con dientes chuecos, con la nariz ancha, o sea, yo era así, esa era mi realidad, ¿no? Y lo padecí muchos años, lo sufrí muchísimo, pero donde se agudizaron mis problemas fue definitivamente que en el bachillerato o en la preparatoria, porque ahí estaba todo lo que da. O sea, anteriormente siempre era como por ser gay, porque pues ellos pensaban que era gay, yo misma pensaba que era gay en esos entonces por cómo yo veía el mundo, porque pues yo no tenía acceso a información, nadie me orientaba, nadie hablaba conmigo, etcétera, etcétera, y yo pensaba que era de esa manera. Entonces pues me lo creí, recibía sus ofensas y como tenía mucho miedo a defenderme físicamente, a los golpes, pues una niña al fin de cuentas, ¿no? Nunca hice nada para defenderme más que aguantar, apechugar, aguantar toda esa violencia que yo sufrí en la escuela. Pero llegando aquí pues yo me desfogaba en la comida, en engordar, y llegó un momento que ya, o sea, yo era talla 40, no me quedaban los pantalones, no me quedaban las camisas. Mi mamá trabajó haciendo limpieza en casa de una persona que tenía mucho dinero y a veces sacaban camisas viejas del señor, el dueño de la casa, y me las regalaban, y literal era con esas camisas que yo iba a la escuela y eran una talla extra grande. O sea, es una cosa, tampoco digo, bueno, es relativo, a lo mejor me anime y les ponga alguna foto por aquí, si no en este video, en el otro donde hablemos ya literal del peso. El chiste es, babies, que con mucho esfuerzo, cuando yo iba en la preparatoria y por todo el particularmente de un niño que curiosamente fue mi primer amor en la preparatoria, y sí tuvimos algo que ver, pero él me muchísimo, o sea, éramos amigos, pero al mismo tiempo éramos amigos que tenían algo más allá de la escuela. Nadie lo sabía, nadie lo podía saber porque pues obviamente era como secreto. Ahora creo que este tipo me aplicó unas técnicas de manipulación muy feas, o sea, lo peor, honestamente, para sacar provecho de mí, ¿no? Y él me hace sentir como la persona más gorda del mundo. Curiosamente, él tenía gordofobia, pero a todo lo que da, porque él mismo había perdido mucho peso, había sido gordito, y pues le generaba como mucha aversión la gente gorda, pero al mismo tiempo él tenía una atracción conmigo, o simplemente tenía instintos carnales conmigo. Ay, babies, no lo sé, ese es un tema como muy complicado de entender para mí. El punto es que fue por él, por unas humillaciones y unas ofensas que me hizo muy graves en su momento, que ahora, bueno, me da mucho coraje, mucha indignación, mucho dolor pensar que yo tuve que pasar por esas cosas por culpa de una persona que encima yo consideraba mi amigo diagonal, una persona a la que yo llegué a amar. No lo puedo creer, pero bueno, yo sentía que no valía nada por el cuerpo que tenía, por la cara que tenía, por la fealdad que me acompañaba, porque ya no solamente eran los problemas económicos, escolares, de familia, que mi familia me repudiaba porque obviamente yo era todo lo que en la familia no se podía ver. Entonces imagínense la carga tan grande que yo tenía, que la verdad de mis preocupaciones la menos era la apariencia, o sea, o cómo me veía. Simplemente yo escondía la comida, tiraba las envolturas antes de que llegara mi mamá del trabajo, pero nadie entendía por qué si no comía tanto o no me daban de comer ciertas cosas yo engordaba tanto. Yo prefería venir caminándome de la escuela con tal de comprarme chucherías y papitas y todo, etcétera, etcétera. El chiste es que llegué a pesar 120,
28 kilos, una cantidad ya muy grande, ya me sofocaba, me sentía muy mal. Obviamente eso favoreció mucho al problema de rodillas que tengo el día de hoy, que también les he platicado, que si no saben, bueno, pues luego los pongo en contexto a los que sean nuevos o cualquier cosa por acá. El chiste es, baby, que cuando todo eso pasa con este niño y que yo ya estaba cerca de cumplir los 16, 17 años, yo decido bajar de peso. No lo hice de la manera más sana, ya ahondaré sobre ello en el video que pienso hacer, que sí lo quiero hacer, pero sobre todo porque sé que no soy la única y no soy la única persona que ha pasado por todo esto, que hay muchas personas allá afuera que es su pan de cada día, y me gustaría que si un día se encuentran con este video sepan pues que hay alguna manera de pues de sentirte un poquito mejor, o de alguien que lo ha pasado y que te puede dar ese consejo como hacia el futuro. Yo soy esa persona que te hablaría desde el futuro, tu yo del futuro, para decirte muchas cosas a tu yo del pasado, ¿no? Y yo empecé a perder peso dejando de comer, sobre ejercitándome, purgándome el vómito. Tuve una época muy dura de donde hice todo para bajar de peso, porque yo quería agradarle a esa persona y quería demostrar que yo podía lograr las cosas, y siempre he sido muy así, muy tenaz. Cuando yo me propongo algo, créanme que lo logro, y sé comprometerme con las causas y sé ser súper disciplinada, y así fue como logré bajar la cantidad de aproximadamente 70-80 kilos. De 128 kilos que yo pesaba a los 15 años, yo logré bajar a 55 cuando tenía 17. Para el momento en que yo salí de la preparatoria, yo pesaba 55 kilos, estaba muy baja de peso, y el problema no es que solo perdí grasa, pues obviamente perdí músculo, perdí fuerza, cosa que me ha costado hasta el día de hoy. Frené mi desarrollo porque estaba en la última etapa en la que yo pude haber crecido más, generar más masa muscular, que bueno, eso lo logré después con el gimnasio, ya llegaremos a eso, pero obviamente al perder todo ese peso de una manera tan rápida, yo empecé como a colgarme muchísimo, principalmente del área del pecho y del área del abdomen, y se me hizo lo que se denomina, o lo que comúnmente se puede llamar como un mandil. Mi pancita se estiró tanto y obviamente se desinfló que quedó como un mandil, entonces me cubría casi la zona del pubis. Yo estaba muy flaquita, estaba prácticamente en los huesos, o sea, mi codo tú podías sentirlo. Nunca he sido de extremidades muy anchas, mis brazos son relativamente delgados, mis muñecas son muy delgadas, mis tobillos son muy delgados, mis piernas son relativamente delgadas, o sea, no soy de extremidades muy anchas ni de una estructura muy ancha. Lo que me ha dado un poquito de amplitud es que he hecho muchas pesas, y ahora me arrepiento un poco porque pues soy una mujer un poco espaldona, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Pues imagínense cómo se me colgó todo, pero principalmente donde tenía yo esa grasa. Obviamente por eso no fueron los brazos, o sea, mis brazos me quedaron bien. Si acaso esta zona es la que tengo un poquito como más aguadita, que me salieron estrías, etcétera. Y pues fue la parte de los pechos y la parte del abdomen. Cuando yo tenía aproximadamente 18, 19 años, ya tenía ese problema muy agudo. Yo tenía que ponerme los pantalones arriba y ponerme cinturón arriba, y ese colgajo, porque literal así se llama, es un colgajo, pues me colgaba, valga la redundancia, y era muy incómodo. Yo no podía correr porque aquello me saltaba, las boobies me saltaban por aquí y por allá, pero no eran unas boobies que me gustaran, porque eran como de calcetín desinflado. O sea, era una cosa terrible que me causaba un gran complejo. Y cuando empecé a tener parejas, que fue como a los 19, bueno, ya este niño a veces a mí, pues nunca fuimos pareja, pero pues ya ese niño fue el que desafortunadamente se llevó el premio, y ahora no saben cómo me arrepiento de que haya sido mi primera experiencia con ese tipo, porque vaya patán, y si estás viendo ese video algún día te enteras, así, eso es lo que merece. My baby, this has been so hard. Pues yo vivía con muchísimo complejo. A las parejas que yo tenía, me pasó muchas veces que cuando yo me desnudaba enfrente de ellos, lo primero que me hacían era: ¿qué es eso? ¿Pero qué te pasó? Porque obviamente de la cara no tenía nada, los brazos nada, las piernas nada, y con la ropa pues no se me notaba. Pero obviamente, y yo ya empecé a ir al gimnasio cuando tenía 18 años, yo me inscribí a un gimnasio, le empecé a echar muchísimas ganas, y en mi mente infantil yo tenía el sueño y la fantasía de que mi piel iba a volver a como a... Pero obviamente pues eso no fue así, eso no pasó, y tenía muy colgada esa parte, y a pesar de que perdía grasa y me tonificaba un poquito en esa parte, pues no, porque obviamente la piel estaba distendida. Aproximadamente a los 20 y algo, yo creo que empiezo a oír la noción de la cirugía cosmética y de alguien que me dice de la abdominoplastía, y creo que fue una amiga de un gimnasio. Todo ha pasado por los gimnasios en mi vida, porque he conocido mucha gente y grandes amigas que quiero, amo y adoro, y sigue pasando hasta el día de hoy, que alguien me dijo: mira, yo tomé
mis bebés, se me infló mucho mi pancita, engordé muchísimo, bajé de peso, me cortaron esa piel, me dejaron planita, me hicieron un ombligo nuevo y se acabó. Y yo dije, oh my god, eso existe. O sea, yo siempre he sido, de verdad, yo sé que ustedes van a pensar que me lo estoy inventando, que estoy mintiendo, pero de verdad se los digo mirándolos a los ojos. Yo todavía hay cosas, baby, en las que soy inocente de una manera rara. ¿Por qué no lo sé? Pero bueno, yo creía muchas cosas de las que me decían. Les digo, siempre le creía a los hombres. Desafortunadamente fui muy tontita. Bueno, no tontita, y no me gusta hablarme de esa manera. No, no fui tonta. Fui una persona que ignoraba las cosas. No sabía, y yo siempre he sido muy confiada, eso sí, hasta el día de hoy, en que hay gente buena y en que la gente obra de buena fe. Y bueno, pues las experiencias me han demostrado lo contrario. Y el colmillo de mamut, como siempre les digo, pues no creció de a gratis, ¿verdad? El chiste es que cuando ella me dice que hay ese procedimiento, no me decía ni cómo se llamaban, pero bueno, yo dije, wow, ya hay una esperanza, o sea, ya hay algo que yo puedo hacer para yo empezar como a ver qué onda. Y en aquel entonces yo tenía cable. Les cuento así las anécdotas de cómo fue el camino que me llevó a la cirugía cosmética y a investigar sobre eso y a convertirme en una semi-experta en ese tema. Sé que, ok, me van a entender. Yo tenía cable aquí en la casa, teníamos cable porque un vecino no los pasaba con un cable literal, o sea, hacíamos así chanchullo. Y yo veía muchísimo el canal de E! Entertainment Television y ahí veía mucho un programa que se llamaba Doctor 90210, Doctor 90210, que era de Hollywood y de las artistas y de que operaban y todo. Y fue ahí donde yo me entero de la cirugía y me fascina. Y de la belleza, porque pues a mí siempre me gustó el glamour. Mi ilusión más grande en la vida era ser actriz, también ya lo he platicado, o comunicadora, que pues ahora lo soy en esta plataforma y porque soy creadora de contenido. Pero bueno, yo quería que ese fuera como mi pan de todos los días, ¿no? Yo quería trabajar en eso y vi todos los procedimientos que se podían hacer. Yo hasta los anotaba, así de que hay abdominoplastía es lo que yo necesito hacerme, y hay otoplastía es la que yo necesito hacerme, y rinoplastía es la que también necesito hacerme, porque déjenme contarles, si es que me animo a ponerles la foto, si no pues se los platico. Yo tenía mis orejitas súper proyectadas hacia afuera, o sea, cuando yo nací hagan de cuenta que era como dumbito, así como boom, mis orejitas eran como muy de corazoncito en esta parte y como que me volaban, y esta parte pues ya más chiquita, pero sí las tenía muy despegaditas y muy prominentes, o sea, la verdad sí. Tampoco digo, no se imaginen el mega orejón, pero sí estaba orejoncita, la verdad, ¿para qué voy a decir que no? Y la nariz la tenía muy como de bulbito, baby, o sea, mi punta de la nariz era como muy anchita. Tenía un tabique como rectito, pero mi punta era como anchita, vaya. Cosas que no me gustaban, ¿no? Entonces yo decía, ay no, yo no me gusta mi cara, y me empecé a ser más vanidosa después de que pasas tus 18 y obviamente yo había bajado de peso y me había metido al gimnasio y yo quería verme bien. Se me desarrollaron increíbles las piernas y las de acá, entonces pues yo me veía muy bien, pero esa parte era como que no. Y honestamente el trauma vino de tener que cargar con eso, literal, que si yo me movía me saltaba, tenía mucha flacidez, no me quedaba la ropa, no podía usar nada pegado, tenía que usar fajas, tenía que usar cinturones, o sea, era un viacrucis para mí verdaderamente vestirme y sentirme cómoda. Y así pasé, yo creo que la mayor parte de mi vida, si no es que todavía hasta el día de hoy sigo experimentando parte de esas cosas, y era horrible. Y cuando empecé a tener parejas pues era peor, porque tenía yo que, antes de que llegáramos al momento del trucutru, yo tenía que decirles, oye mira, te quiero comentar algo, pues es que fíjate que yo pues fui muy gordita y la verdad pues tuve pues, sobrepeso y o sea tengo esto así y todo. Me tocó de todo, desde el que me decía, eso a mí no me importa, o sea a mí me gustas igual, que era como reassuring, como que te reforzaba tu autoestima, hasta el patán que me decía, no guacala, ¿qué es eso? O sea es que a mí no me gustas así, o sea ¿por qué no me dijiste antes? No, horrible, o sea de verdad. ¿Se acuerdan de ese cafecito con Joe donde les cuento mi historia de amor? Pues parte de la razón por la que yo troné con un tipo con el que me fui de viaje, que me terminó en el viaje, fue por eso, porque fue la primera vez que él me veía desnudo en ese momento, ¿no? Y el verme así no le gustó, no era su canon, su parámetro de belleza, para él pesaban otras cosas, y me lo dijo. No se los dije en ese video porque pues no quería hablarlo en ese momento, ¿no? Pero eso para mí fue muy duro porque reavivó todos esos traumas de todo lo que yo he pasado desde la niñez. Y bueno, yo cargué con eso muchos años, me fajaba, pues evitaba piscinas, ir a nadar, que me vieran en lugares públicos desnuda, o sea, evitaba mucho eso para no sentirme insegura en esa parte, ¿no? Más lo de la cara, que evidentemente eso ya era más por vanidad, por lo que sí me llegaban a molestar era por lo de las orejas, porque pues sí era más evidente. De la nariz la verdad nadie me decía nada, pero ya saben, una vanidosa y necia. Una vez que yo ya supe de los procedimientos, baby, de qué te podías hacer y qué no te podías hacer, como que empiezo a hacer mi research, y en el
gimnasio conozco muchas personas, muchas mujeres sobre todo, que lo tenían porque habían dado a luz, porque la piel se distiende, se la cortaban y incluso llegaron a enseñarme si su pancita, una amiga que tengo, porque no la considero mi amiga aunque no nos hemos vuelto a ver, pero Ana B, si algún día ves este video, amiga, yo te quiero muchísimo de verdad y quiero que sepas que te agradezco mucho de lo que soy hoy en día y que de verdad te amo, te adoro con todo mi corazón. Tú fuiste una amiga muy querida para mí. Y perdóname, no quiero decir, pero bueno, a la vez, pues sí, ella la tenía, babies. Entonces, pues yo decía, no manches, quedó increíble. Yo así voy a quedar, o sea, yo quiero. Pero cuando yo me puse a investigar cuánto costaba esa operación, o sea, en aquel entonces costaba como 80,000 pesos mexicanos. De aquel entonces, les hablo de hace más de 10 años. Babies, o sea, ¿yo de dónde? O sea, yo ganaba menos del mínimo. Yo trabajaba, les digo que en trabajitos así de que en la tienda de deportes, en el cine, en la tienda de ropa, de maquillista, de demostradora de productos. O sea, mis sueldos eran bajísimos. Eran apenas como para que yo fuera a la escuela, para mis pasajes y para comer algo. Si no es que andaba con la panza farola, porque a veces hacía la comida que había aquí en la casa en la mañana y no volvía a comer hasta que llegaba. O sea, 2 comidas al día y párale de contar, porque de verdad fueron épocas muy difíciles, muy complicadas económicamente, pero yo tenía pues ese sueño, ¿no? Así avanzó el tiempo, así avanzaron mis complejos, mi insatisfacción corporal, porque así se llama, pues esa body dysmorphia que yo ya tenía, que se fue haciendo grande, 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 y yo sentía que muchas de las cosas que yo no podía lograr eran por eso, porque pues había algo que me detenía, ¿no? Y no es hasta que pasan los años, cuando yo iba en la facultad, yo ya tenía como muy fijada esa idea de que yo sabía que en algún momento, apenas tuviera la oportunidad, yo me iba a operar. Tanto era mi gusto por la cirugía cosmética que this is real, this is true. Yo me titulé con un glosario especializado en términos médicos porque yo estudié lenguas con especialidad en traducción, ya se los había contado. Mi glosario es de términos médicos especializados en la rama de cirugía cosmética. Obviamente tuve que hacer muchísima investigación de campo, ir a ver cirujanos, sobre todo libros. Fue más como documental, pero pues hacer un glosario muy técnico que se llamaba Corpus, pues para poder presentarlo a manera de una tesis, y la defendí y me fue muy bien y pues me titulé con eso y todo, pero ahí yo ya, miren, yo ya le sabía, yo ya le conocía, yo ya sabía por dónde, qué quería hacerme, cómo lo quería hacer, etcétera, etcétera. Y esta fascinación continuó hasta que yo iba en la maestría. Cuando yo entro a la maestría en comunicación, que ya se los platiqué, yo entré con una beca, una universidad muy buena, muy cara, de mucho renombre aquí en México, en mi país. Yo entro justamente con este tema. A mí me llama mucho la atención la cirugía cosmética, pero ahora como ya en un entorno más como de los medios de comunicación y la cirugía cosmética. Yo apostando por esta tesis de que gracias a todos esos referentes mediáticos, como son los programas, como son las personas, las celebridades, es que las personas detona algo en nosotros que hacen que te quieras operar, que tú pues estés insatisfecha con tu cuerpo y digas yo me quiero operar porque me quiero ver como Kim Kardashian, y sabemos que eso es verdad. Pero babies, ya se calentó la cámara como de costumbre. Let's make a pause. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vuelvo con ustedes para continuar con este Cafecito con Joe. Ya no sé ni qué edición ni qué temporada, pero ya estoy aquí de regreso para continuar con este story time, este Cafecito con Joe, que la verdad está un poquito complicado para mí, baby. Pero bueno, nos quedamos entonces en la parte en la que yo te contaba que cuando yo entré a la maestría, justamente cuando hice mi protocolo de investigación, yo quería abordar temas relacionados a la cirugía cosmética. Yo quería entender por qué las personas se operaban, por qué era esa presión que sentíamos tan grande, sí de la sociedad, pero en parte impulsada pues por los medios de comunicación. No te voy a contar aquí mi tesis de maestría ni tampoco la del doctorado porque, spoiler alert, también tuvo que ver mucho con cirugía cosmética, pero lo que sí te puedo decir es que fue un proyecto que a mí me apasionaba, que me gustaba mucho, que se me facilitaba porque pues a través o a raíz de la licenciatura ya tenía yo algunas herramientas de investigación en este terreno que yo sentía que me podían hacer que avanzara más fácil en ese tipo de proyectos, ¿no? Además de que tenía la firme intención de hacerlo. Inicialmente yo quería trabajar con algunos sujetos de investigación, hacerles entrevistas, etcétera, pero en la maestría, por consejo de mis asesores y de las personas que estaban a cargo de apoyarme en esa parte de mi tesis, pues no se dio porque el tiempo era poco, eran solamente 2 años, el proyecto era muy ambicioso, etcétera, etcétera. Decidimos que no, que me iba a quedar como más en una parte documental, pero obviamente tenía que haber una propuesta con una teoría, que la parte teórica, que era la teoría de la transmedia, que si a alguien le interesa, bueno, pues le recomiendo mucho que la lean, de Carlos Escolari, y pues así fue como yo empecé a desarrollar mi tesis. Buscando información, ya aquí es donde vamos a entrar un poco más en tema, buscando información, yo doy con muchos videos obviamente en YouTube y encuentro uno de un doctor que se encontraba en el
Estado de México, que es donde yo vivo en el Estado de México, más rumbo hacia el DF, que realizaba pues obviamente procedimientos y que se anunciaba en un programa de televisión que era Miembros al Aire, que salía en Unicable o Telecable, algo así se llama el canal, Unicable, con Jordi Rosado, el Burro Van Ranking, que son conductores conocidos, Raúl Araiza, aquí en México. A mí me llama la atención porque decía que él hacía muchas operaciones en mujeres transgénero, que era un doctor como muy abierto, que le gustaba mucho apoyar pues a las personas, que sus costos eran súper accesibles, etcétera, etcétera. Para no hacerles el cuento largo, o sea, me genera una buena vibra y sobre todo me generó mucha confianza el hecho de que yo lo vi en televisión, o sea, yo lo vi en un spot publicitario que lo entrevistaban, que sacaba una chica que ahora pues sabrá Dios si realmente la operó o se operó ella en otro lado, pero en ese momento pues yo veo que la chica se opera, bueno, que él dice que la operó y ella dice que él la operó, que quedó muy contenta. La chava era una chica trans, tenía un cuerpazo. Yo dije, bueno, pues o sea, ese doctor se ve muy bien, pero de inicio te voy a ser muy sincera, no fue tanto, o sea, sí fue la parte que dije, wow, con ese doctor podría operarme, sobre todo porque él hablaba de que tenía muchas facilidades para hacer posible que las personas pudieran acceder a una cirugía plástica, a una cirugía cosmética, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, como que suena muy bien. Contacto con este doctor, honestamente ya no recuerdo bien cómo lo contacto, si fue a través de redes sociales, a través de un correo electrónico. Creo que fue a través de un correo electrónico y honestamente pues ustedes saben que en redes sociales y que el mundo está muy loco, y a pesar de que esta persona me causó un gran daño, babies, no me gustaría encima terminar siendo demandada por él. Entonces por esa razón no voy a mencionar su nombre. Nunca procedí legalmente, sé que ya estoy dando un spoiler y que me estoy adelantando. Pues no, los procedimientos no resultaron bien los que él me realizó, y no es un buen doctor, y no, ni siquiera es un cirujano plástico. Para este momento yo ya sabía muchas medidas de seguridad, cosas que tienes que tener bien presentes al momento de elegir un doctor, un cirujano, las consultas, verificar que forme parte de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, del AMPER, o sea, muchas cosas yo ya las sabía. No obstante, me causó buena impresión el verlo en televisión, el verlo en un programa así, el verlo como se anunciaba, que la verdad me generó eso, confianza, contacto con él, intercambiamos un par de correos y al principio todo era sobre una entrevista para el trabajo. Me concede la entrevista, voy en un fin de semana que me acompañó incluso una amiga, me acompaña, vamos a ver a ese doctor, en las instalaciones, pues a pesar de que el hospital, era una casa convertida en hospital, pero era una casa de estas de 3 pisos, honestamente pues modesta, pero para lo que se necesitaba bien, tenía hasta elevador, tenía su propio quirófano, según esto estaban preparados para atender emergencias médicas, tenían cuartos de recuperación, o sea, todo bien en regla, todo se veía limpio. La verdad, al inicio no me causó ninguna sospecha, los consultorios bien, atendían no solamente esa especialidad de cirugía, sino también ellos se especializaban sobre todo en cirugía de nariz, hacían muchísimas rinoplastías y cirugías faciales, que si de mentón, que si de rellenos, que si esto que lo otro, pero también hacían cosas del cuerpo, según lo que él me comentó, y él me dijo que sí, que él era cirujano plástico y reconstructivo, que tenía su cédula, tenía pues ya saben todo esto aquí pegado en la pared. Me da la entrevista todavía la tengo en video, donde él habla de una manera pues muy profesional, e incluso me llama la atención porque él decía mucho esto de que fíjense bien con quién se operan y que no con cualquiera, y que estén bien preparados y que la experiencia, y que él tenía casi 20 años y que no sé qué. O sea, imagínense ustedes, si tú encuentras un doctor así. Yo iba más por la parte académica de lo de mi investigación, pero conecté muy bien con el doctor en cuestión de que lo que decía sonaba muy bien, sonaba como un doctor realmente preparado, un doctor empático, un doctor humano, un poco prejuicioso, porque atendía a muchas personas de la comunidad LGBT y en particular mujeres trans, que para ese entonces yo ya tenía como toda esta cosquilla por dentro, yo ya como que intuía muchas cosas sobre mí, pero pues no, ni yo me atrevía como a decirlo así fuera de mi cabeza, ¿no? Exploraba la posibilidad, yo sabía que era un gay muy femenino hasta ese momento, that was it. Total que yo al final de la entrevista le dije, bueno doctor, y de una manera ya más personal, fíjese que yo tengo estas inquietudes, yo me quisiera realizar una serie de procedimientos, pero honestamente pues no, en algún momento fui con una consulta que una amiga me consiguió, pero era muy cara, baby, era un doctor cubano que la operó, que la dejó fantástica, pero pues yo no lo podía costear, creo que eran 110,000 pesos lo que él me cobraba por una abdominoplastía y liposucción, y pues no. O sea, no había manera para mí. En aquel entonces yo era maestra horas clases, trabajaba en una universidad de paga, me pagaban únicamente por las horas y tenía una beca de gobierno porque estaba estudiando la maestría, y con esa beca pagaba tanto mis pasajes para irme a la universidad a estudiar la maestría como la colegiatura, y no me quedaba absolutamente nada, casi como para poder gastar un poquito más, ¿no? Sí tenía yo en ese entonces, creo, o mi hermana, una tarjeta de crédito con bastante crédito, una tarjeta de este banco del soldadito romano,
mexicano muy famoso y había una buena capacidad de crédito. Entonces yo hablo con el doctor, bueno, no me quiero adelantar, hablo con el doctor, le expreso mis inquietudes y se los juro que nunca voy a olvidar cuando pues obviamente él me auscultó, yo me tuve que pero ni siquiera de una manera profesional. O sea, ya había alertas que yo no sé cómo vi, porque él nunca me dijo, mira, ponte esta bata, te voy a auscultar, te voy a... Así literal me dijo, a ver, quítate la ropa. Me la quité y me dijo, ay, eso se arregla súper rápido, miren nada más, o sea, esto se te va a cortar, se te haría esto, con la nariz esto y con las orejas esto y quedas, o sea, súper bien. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Y de qué presupuesto estamos hablando aproximadamente? Me dio el presupuesto en ese momento, la verdad no recuerdo con claridad, pero era un presupuesto que me hacía 3 procedimientos, que eran la nariz, las orejas y la abdominoplastía, por menos de la mitad de 110,000 pesos. Creo que eran como, no, creo que en total eran como 80,000 pesos, pero eran 3 procedimientos. Y en ese entonces yo había recibido una tanda, o estaba por recibir una tanda, iba a recibir como 3 becas juntas, o sea, como que se me juntaba un bonchecito de dinero que yo juntaba como 30, 40,000 pesos, más o menos como 40,000, y el resto se podía pagar a meses sin intereses con tarjeta de crédito, porque sabemos que hoy en día pues todo esto es un mercado, es un boom, y es muy fácil que tú puedas hacer las cosas porque puedes pagar a meses sin intereses. Fue así que la idea como que dije, oh my god, creo que this is my moment, this is my time. Y el verlo que era un doctor empático, buena onda, no era tan joven, pero pues era un hombre relativamente joven, como de mediana edad, yo creo que en sus 45 aproximadamente, pues me generó confianza, babies, no les voy a mentir. Me mandó el orden de los estudios, todo lo que yo tenía que hacer y me voló, o sea, me voló la cabeza la posibilidad de que dije, wow, por fin me voy a deshacer de esto que llevo colgando años, que no me deja correr, que no me deja caminar a gusto, que no me deja hacer mis cosas. O sea, era para mí alcanzar el sueño que hasta ese momento yo tenía como de toda una vida, ¿no? Y dije, this is the moment, this is when I'm gonna do it. O sea, lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Y hablé con mi familia y les dije, miren, yo tengo tanto, yo voy a pagar tanto en efectivo. Y a mi hermana le dije, pues échame la mano con la tarjeta, yo no te voy a fallar, o sea, yo te pago mes tras mes, es algo que yo quiero, estoy muy ilusionada, mi vida puede cambiar, siempre lo he querido, me puede traer mejores oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Se acercó un periodo vacacional que yo tenía en ese momento, que eran como de unos, no recuerdo aproximadamente cómo fue, honestamente les tengo que decir también que muchas cosas yo las tengo, pues yo creo que a nivel mental bloqueadas, babies, porque fue un momento muy traumático a partir de lo que viene, que les voy a platicar. Llega el día de la cirugía, yo creo que la primera inconsciencia de mi parte también fue programar 3 procedimientos en una sola exhibición. Yo me operé de 3 cosas en un solo momento. Me hice la abdominoplastía, me hice una autoplastía y me hice una rinoplastía, con el mismo doctor que me dijo que me iba a hacer todo. Me hice mis estudios, me recomendó algunas cosas que hiciera antes, que me tomara unos medicamentos, me los tomé, me hice los preoperatorios, llegué con él. En los preoperatorios pues obviamente salí bien. En aquel entonces pues yo estaba aproximadamente 10 años más joven, pues obviamente, y sigo joven y bella. Imagínense, pues estaba en los 20, la flor de la edad, pues no había ningún problema y me someto a la cirugía yo recuerdo que el día de la cirugía, incluso tengo una foto por ahí, no creo encontrar esa foto, pero que me tomé en esa sala de recuperación que era como el cuartito donde después me iban a llevar, que estuve antes de y después de. Y recuerdo ir con mi mamá porque en aquel momento mi hermana estaba muy reacia a que yo me operara, no me quería apoyar, no pidió permiso en su trabajo, no pudo, no quiso, la verdad no recuerdo, y la única que siempre me apoyó en ese aspecto pues fue mi mamá. Las mamás siempre están para sus hijos a fin de cuentas, ¿no? Ella me acompañó, llegamos, yo me fui manejando en mi cochecito, en el Platina, que se me iba pagando, y bueno, no saben toda la odisea que fue llegar al hospital. Yo iba muy tensa, iba muy preocupada, había descansado muy poco, yo había trabajado hasta el viernes, hasta el jueves de la semana anterior, o sea, el jueves anterior, y yo me operé un viernes, eso sí, nunca lo voy a olvidar. Llego en ayunas, ya saben todo lo que tienes que hacer, y empieza pues el preoperatorio, todo eso que te tienen que hacer, pues a mí no me lo hicieron, no me vendaron los pies, o sea, muchas cosas que eran como extrañas. Sí me pasó a ver un anestesiólogo, me hizo unas preguntas como una historia clínica, etcétera, etcétera. Me someten a la cirugía, llego por mi propio pie, caminando, veo el instrumental, veo absolutamente todo y me someto a la cirugía. Me ponen la anestesia, en mi caso fue anestesia por la espalda, o sea, la que conocen como raquia, y en menos de 10 segundos yo ya estaba como que done, estaba dormida. No sé cuántas horas pasaron, no sé cómo habrá sido el procedimiento. En ese momento pues yo estaba fuera de mí, inconsciente, es como morir, no recuerdas absolutamente nada. Despierto aproximadamente, yo creo que unas, no sé ni cuántas horas después, pero ya era de noche, eran como las 8 de la noche o 9, 10 de la noche, y a mí me operaron como a las 9 de la mañana.
entonces como a las 10 de la mañana aproximadamente. Cuando despierto, lo primero que yo pensé que iba a sentir era como dolor abdominal, porque pues era, honestamente, de todas las cirugías era la que más me emocionaba, porque era la que más me ocasionaba pues frustración, ¿están de acuerdo? Entonces yo quería sentir esa tensión, yo había visto muchos videos de cómo se sentía, había investigado todo, y cuando yo despierto lo primero que siento, recuerdo que era dolor generalizado, pero no en esa parte, o sea, no sentía esa tensión, no sentía ese malestar. Recuerdo que me andaba mucho de la pipí, tenía mucho frío, tenía mucha sed, y me acercaron el cómodo y yo no pude hacer del baño en el cómodo. O sea, yo le dije a la enfermera, no, yo necesito ir al baño, o sea, ayúdeme. Y desde ahí noté algo raro, porque yo me pude parar al baño prácticamente sola, sin que, o sea, la enfermera me asistió, más no me cargó ni me ayudó, nada. Y yo no sentía que aquello se me reventara ni que me separaba en dos, como dicen muchas personas que se sometían a esa cirugía. Voy al baño, hice, pues obviamente estaba súper vendada, pero los vendajes estaban muy mal puestos, muy mal aplicados, o sea, se veía mal, o sea, de eso que dices tú es que esto se ve mal. Lo que se veía un poco mejor era lo de las orejas y la nariz. Me decían que no tenía que mover nada, me pusieron una férula, me pusieron una banda aquí, una venda, todo esto, y me daban de alta al otro día. Llega mi hermana con su entonces pareja, que nos hizo favor de manejar en el regreso, que manejó horrible por cierto, y desde ahí yo ya notaba, babies, como que algo no estaba bien, porque al momento de vestirme y de erguirme, yo pensé que iba a estar así, porque en una cirugía de ese tipo tú estás así completamente encorvada, y yo no estaba de esa manera. Yo salí así y me decían, no, es que no te estires tanto porque no, lo que te hicieron, que yo decía, pues es que yo lo puedo hacer, o sea, no me duele, no me causa incomodidad. Pero desde ahí yo ya sentía, dije, no, esto no es lo que se debe sentir según los reportes médicos, Joaquín. Esto no está normal. Llego a su casa, descanso aproximadamente 3 días. La verdad es que no experimenté mucho dolor de la nariz. De la nariz no experimenté casi dolor, incomodidad, porque se te tapan aquí, te ponen como unos cotonetes horribles que te hacen que no puedas respirar, está lleno de sangre. O sea, tenía aquí todo molido. Les voy a buscar alguna foto que sí tengo con mi férula de recuperación. Y bueno, lo que sí me dolía brutal eran las orejas, baby. Si alguien se ha hecho una autoplastía o piensa hacérsela, prepárate, porque dormir es súper incómodo. No puedes dormir así, no puedes dormir así, o sea, es súper incómodo. Esta parte, que es la que tenemos aquí como hundida, yo la tenía de fuera, completamente hinchada. O sea, era como, ni siquiera oía bien, porque decía, Dios mío, o sea, ¿qué me hicieron? Se ve muy aparatoso lo de las orejas, te salen costras, te sale mucha sangre, también en la nariz, no te puedes lavar la cara. Yo estaba barbona, estaba toda grasienta del cutis que no me lo podía hacer. Ay, no, era una cosa muy incómoda, la verdad, muy fea. Pero bueno, pues la nariz sí se veía respingadita y yo decía, pues creo que esto no se ve tan mal, ¿verdad? Quizá va a salir bien. Ok, vamos a esperar. Como a los 3 días me quitan todo el vendaje porque me tenían que fajar, me tenían que asear y me tenían que bañar. Yo recuerdo que la que me ayudó a bañarme fue mi hermana, y cuando ella me descubre, me quita las vendas completamente y quedó. Lo que yo vi me horrorizó completamente. Les hago aquí un paréntesis. Cuando él me hace mi revisión y me dijo, bueno, ¿tú qué quieres? O sea, ¿qué te quieres quitar? Yo le dije, bueno, pues este colgajo horrible que tengo aquí, este exceso de piel con exceso de grasa, que me haga lipo, que me marque como mi cintura, mi silueta, que me ponga un ombliguito nuevo, que yo me sienta así plana y la masa cinturada, porque pues era mi sueño, ¿no? Y él me dijo, ah, no, sí, perfecto, yo todo eso te lo puedo hacer, etcétera. Babies, fast forward, adelantamos. Cuando ella me quita los vendajes, yo seguía teniendo mi mismo ombligo, pero era una cosa en la que efectivamente me habían cortado piel de la parte de abajo, como de la que más colgaba hacia el pubis, pero hagan de cuenta que el rollito que yo tenía en el abdomen seguía ahí, pero cercenado a la mitad, y la otra parte no estaba. Y en los flancos, que era en la parte de los lados, yo seguía teniendo las bolsas literal de grasa con piel, y me habían intentado o hecho, no sé, liposucción, pero mi piel, mi carne estaba totalmente irregular, totalmente negra con verde, o sea, se veía inmediatamente. Lo primero que yo vi, obviamente me horrorizó, pero fue el trauma por el que pasó mi cuerpo. Eso fue lo que más me dolió en ese momento, porque dije, ups, what have I done? O sea, ¿qué hice? ¿Qué me hice en nombre de qué?
sentí mucha pena por mí. Es uno de esos momentos en los que honestamente sí he sentido mucha pena y en las que me he sentido terriblemente mal porque dije, ¿por qué me hice esto? ¿Por qué me sometí a esto? Y mi siguiente pensamiento fue, ¿qué me hicieron? Que no está bien hecho porque esto no es lo que yo pedí en lo absoluto. La piel se me seguía viendo colgada, flácida. Obviamente en los pechos no me habían hecho nada porque pues no pedí que me hicieran nada ahí porque ya era otro precio y era pues otras cosas. No tenía los medios y la verdad es que dije, bueno, con esto a ver luego cómo le hago otra cirugía o a ver si con ejercicio, que por cierto no me he hecho nada absolutamente en el pecho. Sí me ha quedado mucho más planito por los ejercicios, por bajar de peso, por la dieta, por fortalecimiento, etcétera. Y bueno, y ahora curiosamente ya ni los quiero planos, ¿verdad? Yo quisiera tenerlos, pero a las de acá. Ese es otro tema, baby. Qué bueno que estoy haciendo estos corolarios, así que le cortan un poquito la seriedad, porque si no te lo juro que me pongo aquí a llorar como Magdalena. Pero honestamente esa fue mi primera reacción, decir no. Me acuerdo como que en mi intento, en mi debilidad, porque sí quedas muy débil, es un trauma muy grande, una cirugía para el cuerpo. Después lo aprendí a la mala y lo entendí con mucha lectura, que es un gran trauma para el cuerpo pasar por cualquier procedimiento quirúrgico, pero en especial un procedimiento así, es algo muy traumático para nuestro cuerpo. Todo se desajusta, yo tuve mucho estreñimiento, hubo funciones de mi cuerpo, incluso la pipí, o sea, poder volver a hacer pipí normal te cuesta mucho trabajo, porque literal tu cuerpo es como si muriera y después lo mata artificialmente y lo reviven artificialmente. Entonces el cuerpo como que dice, ok, o me fui o estoy aquí y todo se para. Pues obviamente que todo vuelva a la normalidad toma días, meses e incluso años dependiendo de la cirugía. Tan es así que las cicatrices tardan tanto en cicatrizar, valga la redundancia. Cuando vi eso yo grité a mis posibilidades, le dije a mi hermana, esto no está bien hecho, esto no es lo que yo pedí. Ella me dijo, pero si te cortó piel, yo veo que sí, no exageres. Mi hermana, la verdad, yo la quiero mucho y ya les dije que nunca les voy a venir aquí a hablar mal de mi familia porque al final de cuentas son eso. Ya se me cayó otra vez la uña. Hello, Neil, where are you? No es mi intención hablarles mal de nadie de mi familia porque los amo y trato de aceptarlos con sus bemoles y con sus áreas de oportunidad, pero la verdad es que mi hermana en ese aspecto nunca me respaldó, nunca sentí como esa comprensión, esa empatía, sino siempre un maltrato. Y recordemos que cuando una persona, un paciente, sea electivo, porque evidentemente yo era una paciente médica por elección propia, porque son procedimientos electivos, pero así sean electivos o sean forzosos porque son de salud, siempre tenemos que tener como ese cariñito extra, como esa empatía extra con las personas que se someten a una cirugía por la razón que sea, porque créanme que sales en un estado mental muy vulnerable donde te viene mucha depresión. Tu vida se para, no puedes hacer las cosas que normalmente haces y tú te pones muy triste, te sientes muy mal. Lo que menos necesitas es que te traten mal, que te regañen, que te acusen, que te echen culpas. Y lo primero que ella me dijo, pero tú ¿por qué te vas a meter ahí? Pero tú elegiste al doctor, pero tú hiciste esto mal, pero tú hiciste esto otro mal. O sea, yo ya no podía con mi culpa como para cargar más culpas que encima me echaban, ¿no? Tuve que pues hacer de tripas corazón, pero sí le dije, no, esto no está bien, porque yo conozco del tema y yo sé que esto no está bien y me tocaba ir a la semana que me retiraran los puntos, no sé si de la nariz, de las orejas o de acá, pero yo estaba como Santa Crista, la verdad, o sea, estaba como una masa de carne, pero mal. Lo único que no me dolía tanto obviamente era esto, porque solo me cortó un pedazo de piel de cada lado unido, o sea, no baby, mi cirugía era así y se conectaba con mi mismo ombligo, era una cosa dantesca, yo parecía peor que Frankenstein. Dije, Dios mío, me veo peor que antes de que me la hubiera hecho, porque encima tenía dos colgajos, ya no tenía uno así, ahora tenía uno acá, otro acá, unidos de esta manera y el ombligo aquí, el ombligo viejito feo, ¿no? Bueno, no les quiero hacer tan eterno el cuento. Total que cuando llegamos a la semana con el doctor, lo primero que yo hago, o sea, cuando me dice, ¿cómo estás? Él ya sabía. Y fue ahí donde me di cuenta que era un pésimo médico, porque él ya sabía, no me quería mirar a los ojos, no me quería atender. La persona que me atendió fue otro doctor que me empezó a quitar los puntos. Sí quiero aclarar una cosa, que la persona que me operó de las orejas, que fue la cirugía que mejor quedó, no fue él. Fue otra doctora que era de cuello y cabeza, que ella me lo dijo, yo no soy cirujana plástica, yo soy cirujana de cuello y cabeza y puedo hacer esta operación sin alterar tu función ni nada. Y la verdad fue la cirugía de la que mejor quedé, y esa doctora estuvo consciente de lo que él me hizo, porque platicando con ella en una ocasión que nos quedamos a solas, pues sí, ella me dijo, es que él no debió operarte del cuerpo porque él no es cirujano plástico. No es cirujano plástico, él es un cirujano de cuello y cabeza, cuando él me dijo que era cirujano plástico. Mi error, no buscarlo en el listado que les dije, no asegurarme, no ahondar más, pero ese doctor llevaba 20 años haciendo cirugías, no solo de cuello y cabeza, sino también de mamas, de cuerpo. Yo creo que la mía fue más complicada, se le salió de las manos, no la supo hacer, no lo sé, babies.
pero él no me quería ni mirar a los ojos. Miren que no me quería atender, y yo lo primero que le dije al doctor fue: quiero al doctor aquí en este momento, porque esto no puede ser. Le dije: ¿por qué? Yo me acuerdo que me exalté muchísimo, y esta parte, todo esto que yo les estoy contando, está de una manera muy narrativa, muy contada a mi manera. Adelantándome un poquito, yo hice mi investigación en el doctorado sobre las implicaciones que tiene la cirugía cosmética en los pacientes que se han sometido, y en cómo cambia la identidad de estos individuos antes de, durante y después de los procedimientos quirúrgicos. Y uno de los sujetos de investigación me tomé a mí misma como ejemplo, y fue la primera vez como que verbalicé lo que yo había pasado. Fue muy catártico porque, baby, yo he tirado muchas lágrimas por esto, y haciendo esa tesis, créeme que fue uno, después de lo que pasé, fue uno de los procesos más difíciles revelarlo de esa manera. Pero yo recuerdo cómo el doctor tenía ese semblante como de cuando haces algo muy malo, que sabes que la cajeteaste completa. Tenía la boca seca, y me llegaba un aroma de su boca, o sea, un aliento. Créanme que no se los deseo que lo hayan olido jamás, porque era ese aliento de cuando tienes una fuerte impresión, de cuando estás mal. Él sabía que estaba en un caso de negligencia médica fuerte, cañón. No obstante, y aquí viene una parte que para mí fue muy fuerte enfrentar, era que yo me sentía muy sola y muy desprotegida, porque yo no tenía los recursos, o sea, yo no tenía los medios económicos para irme con otro doctor a un ABC, a un Ángeles, a un super hospital a que me operaran. Yo había invertido todo lo que tenía. Hasta para los medicamentos yo había juntado peso por peso. Yo no informé a nadie, ni en la escuela, ni en donde yo trabajaba, porque sabemos que hay mucho estigma entre las personas que se operan de manera electiva con cirugías cosméticas. No tenía un peso, o sea, tenía como lo justo para las consultas, y que los traslados estaban muy lejos de donde yo vivo. Teníamos que irnos en camión. Yo me iba en camión recién operada porque nadie me podía llevar, y mi carrito no circulaba hasta allá en ese momento. O sea, todo mal. La pasé muy mal. Pasé un momento muy difícil de mi vida, porque encima yo había puesto todas mis ilusiones en esa persona, en creer que era un profesional, que sabía lo que estaba haciendo, y así se lo dije. Y todavía tuvo la osadía, la desfachatez de decirme: yo te hice lo que tú me pediste. Y yo le dije: en ningún momento yo te pedí esto. Yo te pedí que me hicieras una abdominoplastía, yo te dije que no quería este ombligo, que quería una reconstrucción de ombligo, que me quitaras todo el colgajo. Y me dijo: es que yo te entendí mal, yo pensé que esto era lo que tú querías. Tú me dijiste que te dejara tu mismo ombligo, que te respetara lo más posible. O sea, unas mentiras que me decía como para salir airoso de la situación, que de verdad era lo que más coraje me daba y lo que más me dolía. Pero en ese momento yo no sabía qué hacer, no tenía ninguna asesoría jurídica ni legal, y sabemos que este tipo de pacientes nunca se les escucha porque no es un caso de vida o muerte. Evidentemente no era una negligencia en la que yo me estuviera muriendo, era una negligencia en la que estéticamente había quedado peor de lo que yo estaba, y en el Ministerio Público sabemos que eso no lo escuchan, y que ni siquiera hay un marco legal que realmente se dedique a proteger a los pacientes. Creo que están más protegidos los médicos que los pacientes, y ahora pues con todo lo que te hacen firmar prácticamente siempre es tu culpa. Han avanzado las cosas a nivel legislación, sí, pero créanme que en ese momento era muy difícil. Les hablo de hace 10 años en los que yo no tenía ninguna experiencia de haber sabido de un caso así como tan puntual. Mis casos, mis referencias eran mediáticas de otros países o de aquí mismo, pero de otros estados, de cosas que yo documenté de las noticias, pero no de las personas. Ya no sé dónde me quedé, porque la verdad se apagó la cámara así de la manera más fea, y pues ya no supe dónde me quedé platicándote, baby. Pero según lo que recuerdo, te estaba contando el momento en el que yo platiqué con el doctor. Le reclamo, le dije: bueno, pues o sea, ¿qué onda? ¿De qué se trata esto? No es lo que acordamos, no es lo que yo te pedí. ¿Cómo es posible que me hicieras esto? Si, o sea, yo todavía confié en ti para una entrevista, te incluí en mi trabajo de investigación, tenía otra expectativa de ti, honestamente. Él se puso muy nervioso porque sabía que eso procedía con una demanda. Ya recordé, pero como te digo, baby, pues yo no tenía ni asesoría ni los medios, tenía mucha vergüenza, no le había contado a nadie ni de mi trabajo ni de la escuela, o sea, no sabía cómo proceder, no sabía cómo hacerlo. Mi familia ya estaban así como que hartos del tema, lo único que querían era darle carpetazo y que siguiera con mi vida, ¿no? Mi hermana me dijo: pues ya quédate así, o sea, pues ¿qué puedes hacer? Y yo dije: no, es que no me puedo quedar así, pero tampoco podía ir a otro lado. También tenía mucho miedo de que ese doctor me volviera a tocar, porque obviamente no había sido un buen doctor. Y él me dijo que me ofrecía justamente eso, volverme a hacer
procedimiento, obviamente sin ningún costo, que me lo iba a hacer de esta manera bien. Y yo le dije, lo único que recuerdo es que tenía mucho coraje, y una cosa que no sé si solamente a mi baby, pero a mí cuando algo me da mucho coraje, cuando estoy como muy enojada, yo como que sí saco ese tesón, ese temple, y le dije, sí, claro que me lo vas a hacer, y por supuesto que no me vas a cobrar, pero encima de eso yo ya no quiero que tú me lo hagas, yo ya no quiero que tú me vuelvas a tocar porque tú evidentemente no sabes de hacer estas cosas. Me dijo, no, en esta ocasión te lo va a hacer otra persona, va a ser y quiero que me asegures que sea un cirujano plástico certificado. No fue así, pasaron muchas cosas que te voy a contar a continuación, baby, que fueron el otro viacrucis por el que atravesé gracias a estas cirugías. Yo creo que, no sé si fue la premura de que me hice, pues sí, muchos procedimientos en un corto tiempo, que obviamente destinó cierta cantidad de tiempo a cada procedimiento, porque no te pueden tener bajo anestesia por tantas horas, porque es un riesgo muy grave. Quizá eso hizo que lo hiciera todavía peor de lo que quizá lo pudo haber hecho, etcétera. Según esto, el fuerte al doctor en las narices, y pues no, tampoco fue eso. Total que quedamos que en ese aspecto del procedimiento que te hablo de la abdominoplastía o lipectomía, él me dijo que me iba a esperar, que me tenía que esperar 3 meses para que me pudiera volver a hacer la cirugía del abdomen, porque pues necesitaba mínimo empezar como las capas de la piel a cicatrizar para que me pudiera volver a intervenir. Y dije, bueno, pues ok, tengo que esperar otra vez. Yo creo que eso fue en un diciembre, sí, eso fue en diciembre, porque yo me operé nuevamente en marzo, me volví a hacer la cirugía de revisión, pero durante esos 3 meses que yo empecé a sanar de las orejas, pues todo iba aparentemente bien. La nariz yo notaba que igualmente al principio me quedó la punta bien, muy proyectada, o sea, como yo la quería, así delgadita, rectita, levantada. Algo que recuerdo mucho fue que justo antes de meterme al quirófano él me dijo, ¿tú quieres que tus rasgos sean más masculinos? O sea, una nariz masculina o femenina. Pero mi mamá en ese momento estaba en el cuarto y yo la volteé a ver y tuve miedo, la verdad, de decir, pues quiero que me feminices la cara. Y yo le dije, no, pues masculina está bien. Por eso es que mi nariz es como mucho más rectita. Es algo angosta, pero es recta. Y las narices femeninas las hacen un poquito más chatitas y un poquito más proyectadas porque pues son más femeninas. Después me arrepentí muchísimo, pero bueno, babies, con el resultado que tuve, honestamente ya no sé qué hubiera sido si menos peor o más peor todavía, la verdad no sé. Como a los 15 días que me quitan la férula de la nariz, yo empiezo a notar que la nariz no está como deshinchándose parejita, o sea, se deshincha esta parte, se empieza a hacer como un poco más angosta, pero empiezo a notar que en esta parte justamente me empieza a crecer como una bolita. Y en esta parte también, pero sobre todo en esta parte, como una bola así dura, como si fuera como un granito por dentro, como algo raro. Yo inmediatamente le comento cuando voy a mi cirugía de revisión, le dije, oye, mira, se me está haciendo esto. O sea, yo ya estaba como con un pánico que ustedes no tienen idea, porque yo decía, Dios mío, ahora la nariz, o sea, es que, o sea, no di una, no puede ser, o sea, ¿qué más me esperan? No les quiero alargar esa parte, resulta que yo empecé a hacer fibrosis en esta parte. La fibrosis es tejido cicatricial que en lugar de cicatrizar así, empieza a cicatrizar así, capa sobre capa sobre capa, se hace duro y se hace presente en esa parte. Y yo le comento al doctor, le dije, mira, pues es que eso, ¿qué onda? O sea, la nariz se ve regular, no me gusta, o sea, ¿cómo es posible que también en esta parte me lo hayas dejado así? O sea, yo sé que la fibrosis es algo ya más de tu cuerpo, pero aún así la nariz estaba chueca, o sea, se veía chueca la nariz. Aparte, en esta parte, si ustedes notan con atención, en esta parte la tengo más angosta que en esta parte, y aquí mucho más ancha, y eso es porque el momento de fracturarme el hueso, porque él me hace una fractura aquí para poderme limar, me lima de manera irregular. De hecho, cuando yo paso mi dedo, en lugar de sentirse así, se siente así, se siente una hendidura de que en esta parte está hueco. Lo tapa la carnita y la piel que está ahí, pero eso está hueco, o sea, y se siente mal, o sea, además de que a raíz de eso se me empezó a secar muchísimo la garganta, yo ya no respiro bien. Si ustedes lo oyen, siempre estoy mormada, a veces mi voz se escucha como mormada, se me irrita muchísimo la garganta porque yo hablo y respiro por la boca porque no puedo respirar bien por la nariz. No tengo mocos, o sea, literal, mi nariz debería estar despejada, mis vías aéreas, y quiero que escuchen cómo se oye. Jalo el aire pero con muchísima dificultad, y esto es algo que me ha traído muchos problemas a nivel funcional de la nariz, que se supone que es algo en lo que este pseudo doctor y pseudo cirujano era experto, que era cuello y nariz.
un verdadero infierno. Y me dijo, el retoque que te haré aquí es algo muy sencillo, únicamente es rebajar lo de la fibrosis y ya. Yo no sabía en ese momento que tenía también los problemas de respiración. Dije, ok, bueno, pues con tal de estar bien, nuevamente accedí, pero en esta ocasión sí me tenía que hacer el retoque él, porque él era el experto de las narices. Babies, en esa cirugía yo estaba esperando en el previo para poderme hacer la del abdomen. Yo lo único que quería es quedar bien, o sea, se los juro que ya mi aspiración no era el físico más perfecto, sino era quedar bien, o sea, sentirme lo menos incómoda posible. ¿Y quién se va a sentir cómoda con una cosa colgando aquí peor de lo que ya estaba, así con una nariz que está chueca, que está deforme cuando tú te la operas para tenerla bien? Yo antes no la tenía quizá la más bonita, pero por lo menos estaba pareja de un lado y del otro. Bueno, la punta nunca la tuve muy simétrica, lo tengo que admitir, pero en esta parte pues no tenía ningún problema. Vuelvo a ir a esa cirugía de revisión sin ningún tipo de sepsis, de cuidado. Me metió al consultorio, ni siquiera fue esa en un quirófano, fue totalmente ambulatoria. Le ayudó su esposa que tiene unas uñas acrílicas más grandes que las mías. O sea, ya era una cosa que yo me fijaba en todos los detalles y decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero era mi desesperación, era, no sé, no les puedo hablar de una justificación porque no la tengo, pero no es porque me quiera justificar, les estoy contando simplemente lo que yo viví, lo que a mí me pasó, que sí cometí muchos errores, estoy muy consciente de ello, por supuesto que lo estoy, pero yo me puse en manos de un supuesto profesional. Definitivamente aquí la moraleja es lo barato sale caro, haz tu investigación exhaustiva, asegúrate de que no te den gato por liebre, pero pues en ese momento yo estaba desesperada y yo lo que quería era pues verme lo menos mal, porque estás hablando de tu cara y estás hablando de tu cuerpo, que son tus herramientas de vida, con lo que te presentas, con lo que consigues una pareja, un empleo, lo que ven tus alumnos, en mi caso que doy clase, y que siempre tuve esas aspiraciones de hacer contenido, de aparecer en una cámara, pues obviamente para mí era algo muy frustrante y que no le podía decir a nadie porque me iban a juzgar de qué vanidosa eres. Esas son tus preocupaciones, por eso te sientes mal por una nariz chueca, o sea, por favor, hay gente que te le dan en la cara, que la muerde un perro y queda deforme, o que tiene un accidente y queda deforme. ¿Tú con eso te estás quejando? Pues sí me estoy quejando, porque obviamente también me generaba mucho dolor emocional, sumado a todos los traumas de poca aceptación, de abuso, de muchas cosas que yo acarreaba. Imagínense cómo me sentía. Y que nuevamente tenía que pasar por eso una y otra vez. Me inyectaban una sustancia que nunca supe qué era, directamente la fibrosis como para bajarla. Al darse cuenta que eso no bajó, fue que me dice que me hace la revisión. En esa revisión me la hizo sin ningún tipo de anestesia. Se los juro que yo me retorcía del dolor porque literal sentía como por dentro con unas tijeras él me manipulaba, me cortaba, mis lágrimas solo rodaban. O sea, él me dijo que era algo ambulatorio, que era algo muy sencillo, y les puedo jurar, babies, porque no estoy loca y porque yo sé lo que viví y sé cómo fue este tipo conmigo, que para ese punto él me odiaba. Él no me podía ver porque tenía mucho coraje, porque obviamente yo lo evidencié como un mal doctor, como que hizo las cosas mal, y le exigí que reparara sus daños. Entonces obviamente me lo hacía pero de mala gana, y yo estoy segura que en ese procedimiento que él me hizo en la nariz, él se vengó totalmente de mí, porque me lo hizo con mucho coraje, con muchas hazañas, sin anestesia, y honestamente yo estaba que no podía del dolor, mis lágrimas y mis... Solo yo veía cómo la me escurría, se los juro que se los cuento, y la piel se me pone de gallina porque la sangre me escurría por las mejillas y solamente su esposa me limpiaba de una manera muy tosca que me generaba más dolor. Fueron como 15 minutos en los que estuve en shock, o sea, yo quería decirle, sabes que ya ahí muere, o sea, mejor me quedo así, pero no me sigas manipulando de esa manera. Pero todo fue tan rápido y entré en un shock, de un pánico, de un ataque de ansiedad, de un no saber qué hacer, por qué estaba pasando todo eso, que simplemente recé, me encomendé a Dios porque terminara y porque me pudiera ir a mi casa. La que me acompañó en ese momento fue mi sobrina, la Fernie. Hi Fernie, if you ever watch this. Y me acuerdo cuando salí y vi su carita de wow, o sea, ¿qué te pasó? Porque obviamente ya tenía otra vez la venda, todo esto, sangre molida, ni siquiera me limpiaron bien. O sea, ningún tipo de cuidado a una persona que fue paciente, pero, o que era paciente todavía, pero ¿qué tal para cobrarme? O sea, baby, cuando yo deslicé la tarjeta y les di los 40,000 pesitos así, mira, uno tras otro, bienvenida, buenas tardes, un cafecito, claro, enseguida sale el doctor, pero una vez que te operan y que te dejan mal, ninguna atención, ninguna consideración a errores que ellos cometieron.
ese es mi coraje, esa era mi frustración en ese momento. Esto fue en el 2015, olvidé decirlo. Estamos en 2023, hace casi 8 años. Pues imagínate cuánto tiempo ha pasado que yo he podido procesar esto. Definitivamente no quedé bien tampoco de esa cirugía porque la bola se me volvió a hacer literal y encima la punta que me había quedado un poquito más proyectada, que era lo que yo quería, como un poquito, mira, como más a las de acá. No queda como Peggy tampoco, o sea, pero sí era como un poquito más, como que se ha ido venciendo porque esta bola lo que hace la fibrosis como que la ha ido empujando. No quedé bien, no quedé conforme. Te lo he platicado en muchos videos a manera de chiste. Para mí hacer contorno en la nariz es difícil que me quede simétrico, que yo me sienta cómoda con el maquillaje, con que quede bien. Porque aquí como tengo dos hendiduras, a pesar de que yo me pase el contorno de una manera simétrica, lo que hace esa sombra es que se ve esta hendidura en esta parte. Y bueno, ok, no es la peor nariz, tengo nariz, puedo medio respirar, pero estéticamente no me gusta, funcionalmente tampoco ya funciona. Me ocasionó muchos problemas de garganta, de voz, de respiración. Imagínate todo lo que he atravesado por eso y espérate a que te cuente lo que me dijo un cirujano experto que sí es certificado. Para no hacerte el cuento largo, cuando pasaron los 3 meses me volví a someter a este procedimiento nuevamente, asegurándome de que él no me iba a operar. Me operó otro doctor, efectivamente, que acudió un jovencito, o sea, yo creo que ni siquiera era un cirujano plástico ya graduado, era alguien que estaba haciendo la especialidad, que tenía el conocimiento, pero yo creo que este doctor le dijo, hácela, pero que quede, o sea, no wow, que quede lo mejor que se pueda, o yo no sé qué le habrá dicho baby, pero ya no me hicieron liposucción en los flancos, que es como en la parte de acá atrás, ni cortar esa piel que yo tenía excedente desde la parte de atrás. Después también me enteré que el procedimiento que yo necesitaba era más invasivo todavía porque involucraba también la espalda. Yo en la parte de atrás también se me hicieron como esas lonjitas que son normales que se hacen cuando tienes tanto peso y me quedaron como dos bolsitas que si yo estoy como que engordo tantito se me hacen como las lonjitas feas y esa piel la tengo muy sueltita, muy flácida porque obviamente pues nunca me han hecho nada ahí, ni siquiera una liposucción, o sea, nada. Lo único que se preocuparon fue por literal quitarme la barriguita que yo tenía colgando. Efectivamente en esta segunda ocasión me quita el ombligo, me hizo un ombligo, me vuelve a reconstruir mi ombligo, me quita el excedente de piel. Y encima este cirujano, pseudo médico, me dijo que yo no había quedado bien porque yo estaba muy gorda. Cuando me hizo el procedimiento me dijo, es que tú estabas muy gorda y yo te dije que bajaras de peso. Y yo le dije, en ningún momento usted me dijo que bajara más de peso. Si era por eso, usted me hubiera dicho y yo hubiera bajado más de peso. Entonces para esta cirugía yo iba mucho más delgada porque dije, o sea, a mí no me la vuelve a hacer y yo me voy a asegurar de que esté en un peso en el que yo quede en óptimas condiciones. Efectivamente sí quedé planísima, o sea, en esta ocasión sí nuevamente, sí experimenté todo lo que dicen que pasa en una abdominoplastia, sobre todo en la parte del pubis, fue como donde más me estiró, al punto en el que después la cicatriz como que se me abrió un poquito, porque obviamente me estiraron demasiado, pero solo en la parte central donde estaba el ombligo, porque obviamente ahí ya me habían quitado piel. Lo que es la media luna de esta parte y de esta parte, en una quedó más arriba, en una quedó más abajo. Baby, de verdad, o sea, quizá algún día tenga el valor de mostrar esa cirugía y esas cicatrices, pero sí te puedo decir, obviamente yo tenía muchas estrías en mi abdomen porque pues incrementé muchísimo de peso y mi panza llegó a ser yo creo que de una mujer embarazada cuando estuve más gordita, pero no merecía quedar así. Y yo creo que sí merecía un trato más ético, más justo, más profesional, más humano por parte de estos doctores. Y te lo juro que el doctor que me operó después ni siquiera me fue a ver, o sea, cuando terminó de operarme nunca me dijo te voy a hacer esto, vas a quedar así, puedes tener esta expectativa, jamás. Yo el doctor lo vi el día que me operó, me saludó, me hizo la operación y no volví a saber de él. Me atendió otra doctora y eso que no te estoy contando, la manera en la que me quitaron los drenes, una doctora que ni siquiera sabía, me pusieron unos drenes en la primera cirugía y esta doctora llegó y me los manipuló con la mano, ya estando yo sin anestesia, me los volvieron, se me salió uno, me lo volvieron a meter sin anestesia y yo estaba que bramaba del dolor. Yo veía cómo me salía a borbotones la sangre mezclada con grasa porque me habían hecho esa mala liposucción. Fue una cosa dantesca, una cosa que no le deseo ni a mi peor enemigo. En esa primera cirugía fue que pasó eso. En esta segunda fueron más cuidadosos porque obviamente yo reporté todo esto con el doctor, todas estas quejas, y fue un poco más meticuloso en el trato, en la manera en que me atendían, etcétera, etcétera. Pero sí te puedo decir que el procedimiento obviamente ya no quedó bien porque, como dicen los cirujanos, ya estaba tocado.
ya eso ya estaba tocado, ya era una reconstrucción lo que yo necesitaba y ese doctor no tenía la pericia, no tenía la experiencia, por eso mi cicatriz quedó poco uniforme, se me hizo fibrosis. Bueno, obviamente la fibrosis, eso, yo no soy de buena cicatrización, también lo descubrí con estas cirugías, pero creo que pudo haber quedado muchísimo mejor y pudieron haber hecho más en esa segunda revisión o en esa cirugía de reconstrucción, pero el doctor ya no lo autorizó, ya no quiso que me dejaran bien, que era por lo que yo fui de primera instancia. Literal, en cuanto me operaron se desatendieron de mí, volví a la semana, me quitaron los puntos y ya ni siquiera un cómo seguiste, cómo fue, te necesitas algo más, o sea, no. Y sinceramente yo también no quise volver a saber nada de ellos, o sea, apenas a mí me operaron, me quitaron mis puntos, quedé medianamente conforme con el resultado, que fue que quedara sin esa barriguita. Yo dije, ya, con esto me doy por bien servida, ya lo demás veré cómo lo resuelvo y pues seguir adelante, baby. Fue un a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel económico, que tuvo repercusiones en mi familia, en mi trabajo. En el trabajo no lo pude decir porque me daba muchísima vergüenza y yo simplemente dije que pues que me operaron de una hernia. Y en la segunda cirugía te puedo decir que hubo una noche como al segundo o tercer día, donde yo estaba en un dolor que de verdad, como te cortan, o sea, yo creo que él me unió los músculos, no sé cómo hizo mi cirugía, pero el dolor que yo tenía era como a nivel muscular por dentro, sentía que yo me y no había pastilla que me aliviara el dolor, o sea, no había. Yo me acuerdo que estaba en la sala, ya no soportaba el dolor, le pedí a mi sobrina que me ayudara a llegar a mi habitación, a la Fernie, me acosté y me acuerdo que le dije, yo creo mucho en Dios, se los he platicado, y yo le dije, Diosito, sé que he tomado malas decisiones, sé que a lo mejor esto es mi culpa, sé que a lo mejor yo me lo merezco, pero yo te pido de todo corazón que por favor no me dejes ya sufrir más este dolor. Tú sabes que yo he sufrido mucho en la vida. Desde todas las cosas que yo he vivido, babies, que les he platicado muchas de ellas y que ahora esta va a ser una más para la colección. Sí, y les repito, no es con este afán de victimismo ni de que todo el mundo diga, ay, pobre Joe, pobrecita, pobrecita. Pobrecita mi niña, cómo ha sufrido, pero sí es un poco para que entiendan, babies, que de verdad hay personas que, ya sea porque algunas cosas las eliges, otras cosas no, pero a final de cuentas yo sí creo que lo que te eliges son las pruebas de la vida que te tocan vivir para prepararte y fortalecerte, pero sí ha sido a little bit too much. A veces yo le digo a mi mamá que siempre cierro mis ojos y a veces yo siento como si ya hubieran pasado 10 vidas en una que llevo, porque he pasado por relaciones amorosas muy complicadas, trabajos muy complicados, bullying, violencia, abandono, carencias, cosas muy muy complejas y encima esto que me llegó en ese momento que yo lo hice de verdad pues con la esperanza de mejorar, de verme mejor, de sentirme mejor conmigo misma, de tener la ilusión de tener una pareja, de poder nadar en una alberca, de sentirme más confiada con mi cuerpo, con mi sexualidad, con mi físico, con poder lograr las oportunidades que yo tanto soñaba. Y nuevamente, por sí mis malas decisiones, y lo vuelvo a admitir, pero por la poca profesionalidad de este médico y sus mentiras que engañan a la gente, pues yo caí y me toca vivir esta experiencia y afortunadamente yo sigo siendo funcional en el aspecto en el que no quedé mermada de mi nariz. Sí, o sea, miren ahorita, yo quiero llorar y yo me constipo muy fácilmente. Siempre tengo alergias, tengo mucha dificultad para respirar, eso me provoca sinusitis, el no poder respirar bien me provoca migrañas, o sea, a nivel salud sufrí muchas afectaciones, pues sí, por una vanidad. Lo tengo que confesar, por querer verme de otra manera, por alcanzar un canon, por quererme ver de cierta manera, pero ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado quererse ver como un artista, como una modelo, como alguien que vemos en Instagram? Y ahora que se ha romantizado tanto la cirugía plástica, como quedan, que parece que es muy fácil, que es muy rápido, que no te duele, que hay muy nuevas técnicas. Y yo no digo que no, sí lo hay, y verdaderamente, babies, que también hay médicos que son brillantes, son muy buenos, pero yo les diría a ustedes que no se dejen guiar solo por lo que vemos en redes sociales, los reels que sacan antes y después y te sacan a la persona recién operada con la nariz hermosa. Hay que ver cómo desinflaman, cómo cicatrizan sus heridas, cómo pasa el tiempo, cómo es el proceso de recuperación. No es tan fácil, es incómodo, es costoso, es triste, te da mucha depresión, a veces tu familia no te apoya, a veces sí te apoyan, en tu trabajo es ese estigma que te digo. Yo creo que en mi caso ese fue uno de los momentos como así más low que yo he tenido en mi vida, el literal tener que usar
bastón, porque yo iba en bastón a trabajar, porque encima cuando él me hizo esa segunda cirugía yo ya no tenía vacaciones, yo tenía que seguir trabajando porque si no, no me pagaban. Yo no tenía un servicio médico, no tenía nada, esto fue por fuera. Lo que yo hice es que así me fui a trabajar, así tuve que manejar y así tuve que andar en un bastón. Y me dio mucha tristeza nuevamente volverme a ver en esa situación tan vulnerable que sí, volvemos al punto. No necesito que me lo digan y no digo que ustedes me lo vayan a decir, pero si alguien en los comentarios en algún momento piensa decirlo, no necesito que me digan tú te lo buscaste. No, no necesito escuchar eso porque yo sé perfectamente cuál fue mi parte en esta situación y que de cierta manera pues sí, quizá yo me lo busqué, pero tampoco lo merecía. Cuando a una persona le pasa una cosa fea, le pasa una cosa triste, nunca debemos decir que bueno, tú te lo merecías por nunca, porque te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti y no con una cirugía estética, con una cirugía de un médico, de un especialista en el IMSS, en el ICEMIM, en cualquier servicio médico en el ISSSTE, también te puede pasar un caso de negligencia médica. Y también puede ser que tus días de incapacidad no te cubran y tengas que ir a trabajar así, medio muriéndote. Y encima lo que a mí me da mucha tristeza era ver que las personas donde yo trabajaba, a pesar de que sabían que estaba recién operada, nadie me ayudaba ni siquiera a cargar mis cosas. Ni siquiera se ofrecían. Yo tenía que pedirle literal a mis alumnos de oye, por favor me ayudas con mi mochila a llegar a mi carro o a que vaya mi hermana por mí porque los primeros días no podía ni siquiera manejar. No podía ni siquiera manejar. Estaba en un grito de dolor y así tenía que estar trabajando porque si no, ¿de dónde iba a pagar todo lo que me restaba de esa cirugía? Y vuelvo al punto. Sé que hay muchas personas muy malintencionadas que pueden utilizar todo esto que yo estoy diciendo en mi contra, en mi contra, en mi contra y lo vuelvo a repetir por última vez, yo estoy muy consciente de qué parte jugué en esta situación, de qué decisiones yo tomé, de qué cosas me faltaron. Yo estoy muy consciente y créanme, yo lo pagué. Yo lo he pagado muy caro, pero mi coraje es que este médico no lo pagó. Él no lo ha pagado porque él creer que darme una cirugía gratis era como wow y que yo me iba a sentir bien y que encima, bueno, si me iba a dar una cirugía de revisión sin costo alguno, que era lo mínimo que podía hacer, pues hubiera sido una cirugía de excelencia, en las mejores condiciones y no fue así y él lo sabe. Pero como siempre digo, desafortunadamente ahora encima yo estoy en una posición en la que no puedo decir quién es esta persona. ¿Por qué? Porque si yo lo digo puede ser que me demande por difamación. Ustedes saben cómo es ahora el mundo. Que este video sea testimonio de lo pésimo que es. Como doctor, como ser humano, como hombre, porque es mentiroso, es cobarde, ya no me dio la cara, se quiso esconder. O sea, una cosa totalmente nefasta. Pero ¿saben qué, babies? Yo les puedo decir que a pesar de que sí sufrí mucho, pagué con creces y no solamente la parte económica porque me salió muchísimo más caro de lo que inicialmente hubiera sido. Debí esperar. Sé todo lo que me dicen o que me puedan decir que debía hacer, yo ya lo sé. Que debía esperar, que debía ir con otro médico, que debía esperarme hasta que tenía el dinero completo para una mejor cirugía, un mejor médico. Ya lo sé. No lo hice. No pasó así. Pasó como se los estoy contando y se los estoy compartiendo de una manera vulnerable, de una manera honesta, con ese fin. Justamente con ese fin, de que si tú tienes en mente hacerte un procedimiento, un relleno, cualquier cosa, yo entrevisté a muchas personas, después quisiera hacerles otro video sobre lo que se trató mi tesis, sobre todo de doctorado, porque es una tesis muy bonita, que me costó muchísimo trabajo y que es una tesis muy a nivel humano, porque tiene unas historias muy fuertes, babies. La mía yo creo que es de las más fuertes porque es muy gráfica, aquí yo se las cuento pues muy versión YouTube, ¿verdad? Pero ahí yo hablo de literalmente olores, colores, sabores, palabras, cosas como yo sentía, esa frustración, esa impotencia, todo está traducido en ese texto que yo escribí, que es una tesis doctoral. Pero también la de otras personas que se han inyectado polímeros, que les tienen que miembros, piernas, que no pueden caminar, que se les va el cerebro y se pueden morir, que les cuesta muchísimo dinero. Hay casos de celebridades, ahí está Alejandra Guzmán. Yo en algún momento quise poder entrevistarla porque ella se me hace uno de los mejores testimonios por la relevancia que ella tiene a nivel mediático y a nivel público, ¿no? Pero ahí está la prueba. Le pasó a un artista que tenía los medios, las mejores condiciones. Me pasó a mí, no con polímeros, afortunadamente. Yo nunca me he inyectado nada de sustancias de relleno. Lo único que me he hecho es Botox y me lo hice 2 veces y pues ahí murió. Y me lo hice en un lugar súper bien, porque créanme que después que te pasa una cosa como la que yo experimenté, si algo vas a hacer es cerciorarte de que lo que te hagan, te lo hagan bien. Y me pasa hasta con el ICEMIM, cuando voy a mi servicio médico ahora de mi rodilla y de las infiltraciones que me han hecho, que yo me fijo que la jeringa sea nueva,
problema, que el empaque sea nuevo, que la solución efectivamente sea ácido hialurónico, que no me den gato por liebre, que me den un buen trato, porque como pacientes tenemos derechos y como médicos también los tienen, y yo no quiero denigrar de ninguna manera porque hay cirujanos fantásticos. Lo que les puedo compartir es que años después, por la misma necesidad de la investigación, yo di con otro doctor que muy generosamente me dio una entrevista, mismo caso, pero este sí, un doctor muy top, que opera artistas y gente del espectáculo y muy bien, está casado incluso con una actriz. Súper bien el doctor, muy generoso con su tiempo porque me concedió esta entrevista y al final nuevamente me atreví a preguntarle, a contarle un poco de mi experiencia porque era parte de la investigación a final de cuentas. Yo recuerdo que cuando él me sentó en su cama, donde la camilla donde te auscultan y donde te van a revisar, se puso sus guantes, todo muy bien, como lo debe hacer un profesional. Cuando me toca la nariz, me empieza a tocar así, me dijo: ay, mijo, ¿qué te hicieron? Nunca voy a olvidar sus palabras porque fueron como de tristeza, de coraje, de decir, no manches que hay profesionistas que le hacen esto a la gente. Me dijo, mira, yo creo que la nariz ya no te la debes de tocar. Me dijo, yo ya no te la haría, o sea, si tú vinieras conmigo, yo ya no te la hago porque tu nariz ya está muy tocada y corres el riesgo de que una tercera cirugía ya no la aguantes, se te necrose, se te muere el tejido y se te caiga. Y obviamente no quieres eso. Mejor, como de los males, el menor. Quédate así o ve con un super top cirujano que sea reconstructivo, especialista en reconstrucciones de nariz, de gente que efectivamente se la perro, le... O sea, me dijo, a ese nivel tú necesitas un doctor así, con esas credenciales, para que te pueda ayudar a ti, porque no es lo de afuera lo que se ve. Por fuera tú la ves y dices, es una nariz que pues estará medio choquilla, tiene una bolilla, pero como se es funcional en apariencia, los problemas los tienes por dentro. Eso fue lo que me dijo. Y de la parte del abdomen también se lo enseñé, me revisó y me dijo, pues tampoco hay mucho que hacer. O sea, en la parte de enfrente ya no tienes piel, o sea, ya te estiraron así, ya dio hasta donde dio. Si en un lado estás así estiradísima y en un lado estás así, y por eso tu cirugía está chueca, pero ya no hay piel, o sea, no hay de dónde jalar como para poder nivelar eso. Donde se te puede contornear muy bonito y hacer muy padre es en la parte de atrás, porque esa parte pues no está tocada. Necesitas lo que es un body lift o un body contouring, que es como un contorno del cuerpo, que es que te quitan la grasa, te van a hacer la lipo, esa grasa me la puedo transferir a los glúteos, etcétera. O sea, me explicó todas las alternativas que yo tengo, pero nuevamente mis cirugías, como son reconstructivas y ya hubo mano ahí, o sea, ya le metieron mano, como dicen ellos, ya está tocado, son más caras. Cuestan aproximadamente el doble de lo que a ti te costaría si te lo haces de primera vez. No tengo los medios, nuevamente les repito, no tengo esos medios y honestamente tengo mucho pánico, y sé que para el tipo de mujer que yo soy, que es una mujer transgénero, pues la cirugía es como una gran herramienta para nuestra identidad, para la construcción de nuestra identidad. Tan es así que yo tengo una chica trans que me dio tan generosamente. Jasmine, te mando un beso si alguna vez ves este video. If you ever watch this video, she lives in the States. I love you, you're a doll. Y ella está hermosísima, es una mujer preciosa. Y pues yo no tengo esos medios, babies. O sea, yo no puedo costear esas cirugías, no estoy todavía en ese proceso. Le agarré mucha tirria, como decimos en mi pueblo, a las cirugías. Le agarré muchísimo miedo, porque tengo miedo de que me vuelva a pasar algo, de que esta vez me quede ahí, y de que a veces también me llega la aceptación y que digo, bueno, yo aprendí una lección muy dura, pero les puedo decir que sé que no tiene nada que ver con esto. Y van a decir, ¿cómo? ¿No la aprendiste la lección con eso? Sí, claro que la aprendí, pero no por ello desestimé la cirugía cosmética, pues, porque sé que es un gran aliado de mujeres como yo y de personas en general para sentirnos mejor, pero sobre todo con lo que estoy atravesando de mi rodilla, de que tengo un síndrome, de que tengo artrosis, de que tengo gonartrosis, que tengo desgaste, que estoy muy mal de un tendón, que aparentemente ahora mi problema va hasta la cadera, porque es lo último que me han dicho. Tengo mucho miedo, la verdad tengo mucho miedo de operarme, no tanto por gusto, sino por necesidad, de no poder caminar, de no poder hacer las cosas que yo quiero. Y creo que ahora para mí eso es mucho más importante, poder estar bien a nivel salud, poder caminar, poder sanar de mis rodillas, que solo pensar en verme súper delgada o súper acuerpada o como sea, ¿no? Creo que para mí esas cosas ahorita están en un segundo término, porque estoy muy segura de quién soy, de lo que valgo como persona, como mujer, como individuo, como ser humano. Pero es justamente esa la lección que he aprendido, que somos muy crueles
Somos muy crueles con nosotras mismas, en especial las mujeres, por el mismo sistema que nos orilla siempre a que tienes que bajar de peso, estás muy gorda, estás esto, estás de tal manera, tienes que tener más de acá, menos de acá. Y obviamente eso tiene un gran efecto, una gran influencia en la psique de las personas para que tomes ese tipo de decisiones, ¿no? Discúlpenme. Ya se me escurrió el mocasino todo lo que da. Pero bueno, babies, eso también es de humanos. Y a veces me es muy difícil vulnerarme de esta manera con ustedes y mostrarles esa otra parte de mí que honestamente no me gusta que nadie vea. Y curiosamente lo voy a subir a YouTube, qué ironías, ¿no? Pero porque me hace sentir vulnerable, débil, triste y nunca es lo que yo quiero transmitir aquí en el canal, pero sí quiero que sepan que detrás de la parafernalia y los colores y el glitter en las pestañas y esta persona que normalmente les hace reír y que siempre les comparte cosas positivas, hay una persona que ha pasado por mucho, que sigo pasando por mucho, que a veces no es fácil y que trato de enfrentar la vida con mucha valentía, con mucho valor. Pero ha sido duro. Esos golpes que he sufrido por mi inocencia, por mi juventud, por dejarme llevar, por decir, bueno, si fuck it, lo quiero hacer, es la oportunidad. O, yay, vamos, hagámoslo. Hay que pensarlo un poco más. Hay que detenerse a pensar más las cosas. Sobre todo, ay, qué vergüenza. Hagamos una pausa. There I was thinking that I was gonna toughen up and not cry in this video. And here I am. Baby, pues ya tomé esta pausa, ya me relajé un poquito. Yo de verdad sabía, o sea, sabía casi casi desde que tuve la impresión o la intención de hacer este video desde hace mucho tiempo, años, que iba a ser un video muy difícil para mí de hacer porque se mete con muchas cosas, con mi pasado, obviamente porque esto fue en el pasado, pero sobre todo con muchas cosas que he vivido que te digo que van ligadas a mi infancia literal. Por eso insisto tanto en la protección de los niños, en darle a los niños pues esa libertad, ¿no? De ser, de crear, de vivir en un mundo donde no se les donde no se les donde se les proteja justo eso, la inocencia y también la libertad de elegir, porque muchas veces piensan que porque son niños o pensamos, pues los niños no pueden elegir y también los niños sabemos que queremos cuando somos niños. Yo recuerdo a mi niña del pasado y yo lo recuerdo, ¿no? Entonces, pues escuchen mucho a sus niños. Yo tengo una amiga que es una super mamá y siempre se lo digo, la admiro mucho porque permite que su pequeño decida y a veces me ha contado que él juega con juguetes que arquetípicamente o estereotípicamente son de niña y ella se lo permite no con este afán de ser progre como ahora dicen a muchas personas, ¿no? Sino con el afán de que él explore y de que sea un niño feliz, porque al final de cuentas pues no existe eso de que una cosa es para uno y de otro y otro género, pero bueno, ese es otro tema, solamente lo quería decir. Y la otra, baby, pues es que de ninguna manera con este video yo busco ni satanizar a la cirugía cosmética ni a la cirugía plástica, ni decir que es un error, ni de que si te quieres operar estás mal, ni de que si te vas a operar o te operaste te va a pasar lo que a mí, porque obviamente pues hay personas que lo hacen de manera muy responsable, que investigan muy bien, que se ponen en excelentes manos y hay excelentes doctores allá afuera. Tan es así que yo sí confío en la cirugía y si tú me preguntas, porque yo sé que es una de las preguntas que se pueden hacer o hacerme, yo, ¿te volverías a operar? Y mi respuesta es sí. En este momento no, porque ya les dije, no cuento con los medios, no tengo la oportunidad, no tengo las facilidades y además estoy como muy enfocada en la parte de lo de mi rodilla, que se los juro que eso sí me tiene asoleadísima, porque a veces creo que eso va a parar justamente en eso, en una cirugía y no va a ser electiva, va a ser necesaria. Pues si la tengo que hacer, la voy a hacer porque quiero estar bien. Lo mismo que a nivel físico, yo siempre he sido vanidosa, pues no tengo reparo, me dedico a hacer belleza en YouTube, hago tutoriales y contenido de belleza, pues porque me gusta verme bien, me gusta el maquillaje, me gusta esta fantasía, como siempre les digo, y me gustaría verme mejor, sí, claro, y si tuviera la oportunidad lo haría así, porque no quiero ser hipócrita y decir, ay, como me fue mal con la cirugía ya nunca lo volvería a hacer y después que me vean que si tengo la posibilidad o la oportunidad en algún futuro que lo vuelva a hacer y decir, ay, mire, y la que dijo que nunca lo iba a volver a hacer y que se iba a operar, no, babies, para nada. Yo tengo muchas ganas de, se los he comentado, inyectarme los labios,
menos ponerme botox, algunos rellenos, algunos cariñitos como le digo yo, no tanto un lifting o algo tan invasivo, todavía no, ya en su momento lo pensaría, pero les puedo decir que todo esto va cambiando y que la razón por la que ya no tengo prisa ni de corregir, ni de operar, ni siquiera de ponerme boobies, por ejemplo, que para una mujer es tan importante, o una mujer los pechos pues pueden ser algo muy importante y las mujeres trans pues normalmente es algo de lo primero que cuando te haces algo quirúrgico te haces, ¿no? Los senos. Les podría decir que no es mi caso porque he trabajado mucho en esa parte de aceptación y la vida me ha dado unas lecciones tan duras a través de esto de las cirugías que ya pasé, de lo de mis rodillas, de mi movilidad, de desafiarme las cosas que más me gustan hacer, que es verme bien, por ejemplo, mi aspecto, la otra, pues hacer ejercicio, que ahora no lo puedo hacer al ritmo que antes lo hacía, no me veo como antes me veía, pero ahora creo que eso es lo de menos. O sea, de verdad, se los digo sinceramente, sí me duele, sí me lastima, sí ha sido muy duro, yo creo que de las cosas más duras que he vivido y que estoy viviendo, pero es lo de menos. Cuando no te sientes bien, cuando no puedes ni pararte, ni estar cómoda, ni sentada, ni acostada, ni de lado, ni del otro, créeme que lo que menos valores es tener unas pompas grandes o unas piernas grandes o unos glúteos de la manera que tú quieras. Quieres estar bien para disfrutar de hacer lo que más amas, que en mi caso pues es hacer belleza, ir al gimnasio, pasear a mi perrito, vivir una vida tranquila, bailar. A mí me encantaba bailar y ahora bailar me genera mucho temor porque sé que me va a generar inflamación, dolor, que voy a estar mal muchos días, es algo que evito. Vas mermando tu vida por esas cuestiones de salud y la verdad es que pues sí, babies, es una pena porque pues soy una persona muy joven. Yo sé que el tema no es lo de mi rodilla y no lo quiero hacer de eso, pero sí tiene mucho que ver porque ahora que me ha pasado todo eso, créanme que el aspecto sí ha pasado a segundo término y sobre todo porque yo descubrí algo que les voy a compartir como muy íntimo, que cuando hay tanto desamor en tu vida, en cuestión de que siempre te dicen que eres fea o feo o que eres gordo o como en mi caso que en las redes sociales, en Instagram, se la viven diciéndome y recordándome con lo que nací ahí abajo, ¿no? Y siempre me dicen, pero eres hombre y eres un hombre y te vas a morir siendo hombre y naciste hombre y siempre vas a ser un hombre. Yo les puedo decir que es algo que he tenido que trabajar así como ¡pum! De un año para acá muy fuerte en cuestión de sentirme cómoda en la piel en la que estoy y saber que quizá nunca tenga el presupuesto para ser una Nikita Dragon o una mujer trans de estas que se ven despampanantes así súper hiper femeninas y que tiene una espalda así y que unos brazos que parecen espaguetis. Pues no creo llegar a ser nunca ese tipo de mujer trans o mujer simplemente, pero tampoco sé si quiero ser ese tipo de mujer. Me costó tantos años y como les digo tanto desamor y tanto ataque que sigo recibiendo al día de hoy que digo, caray, la gente allá afuera es tan hostil contigo, Joe Gómez Beauty o Joan, tan hostil contigo, tan que se creen con el derecho de decirte qué eres, qué no eres, cómo naciste y cómo te vas a morir, que tú no puedes ser ya de esa manera. O sea, tú ya no puedes ser la que encima esté con el látigo de no tengo senos, soy espaldona, tengo músculos o soy una mujer no arquetípica o no estereotípica. ¿Sí me explico? No puedes. O sea, yo en lo personal y habiendo pasado por todo lo que he pasado a nivel cosmético, cirugías que les estoy contando, pero también de salud, baby, no puedes. O sea, sería una crueldad y sería de verdad que entonces no he aprendido nada en la vida. Y yo les digo de verdad, de corazón, y a todos esos haters que muchos a lo mejor llegan a ver este video, no sé si llegan hasta este punto, ¿verdad? Creo que se van a ir en la parte donde lloro y se me escurre el moco y me pueden hacer burla de eso, ¿verdad? Pero les puedo decir que hay mucha fuerza en la vulnerabilidad y se necesita tener un carácter muy fuerte y una personalidad muy fuerte y estar muy bien definida en la vida para sentarte a hacer un video como este, para vulnerarte la manera que yo me vulnero, para llorar y descomponerte y hacerte una sopa y aún así dar la cara y mostrarte tal cual eres, porque al final de cuentas, como siempre les digo, soy un ser humano, independientemente de mi género, de mi sexo de nacimiento, de lo que cargo entre las piernas o no, yo soy un ser humano que siente, que sufre, que vive, que es alegre y que ahorita la estoy pasando mal por muchas cuestiones, ¿no? De salud, y créanme que vivir una transición de género es muy difícil y yo sé que muchos de ustedes nunca lo van a experimentar. Qué bueno, de verdad, qué envidia de la buena.
si es que eso existe. Pero no canten victoria, porque a lo mejor les puede tocar con un hijo, con un primo, con un hermano. Yo soy hermana, soy hija, soy prima, soy tía, soy muchas cosas y a mi familia le tocó también conmigo vivir esta situación. Y a ti te puede tocar en el momento que tú menos crees y con la persona que menos crees. Entonces yo lo único que les diría es, pues una, no escupas al cielo porque te puede caer en el ojo y miren que duele mucho. Y dos, no seamos tan inhumanos, ¿no? Unos con otros de juzgar todo lo que los demás hacen, ya sea por vanidad, ya sea por gusto, ya sea por elección o no elección. No, no es una moda ser trans. No me subí yo al tren de que como todo mundo dice que se hizo trans, yo también me iba a ser trans. No, no fue así. Lo mío, yo creo que mis videos, las experiencias de vida que les he contado, ya les hablan de que lo mío viene desde que yo nací, babies. Siempre fui diferente, siempre me he sentido diferente y siempre he pagado un precio muy alto por ser diferente, por pensar diferente, que ustedes no tienen idea. Y a veces ese precio, it's exhausting. Es drenante, si es que la palabra existe, te drena, te cansa, te agota. Tener que estar siempre luchando contra corriente, contra marea, contra las personas para poder existir, para poder ser tú y que siempre tengas que validar tu existencia a través de tu físico. Cuando era hombre, cuando vivía mi vida de esa manera, nunca fui lo suficientemente hombre. Siempre era muy afeminado, era muy mujer para ser hombre. Y ahora que me reflejo, que quiero reflejar mi interior de manera auténtica en el exterior como lo que yo siento que soy, lo que yo sé que soy, no soy suficiente mujer para muchos, porque no tengo esto, porque no tengo eso, etcétera. Pero creo que lo más importante es lo que soy para mí. Y para mí sí soy una hermosa mujer. Sí soy una hermosa mujer porque la hermosura no solo se mide por los tamaños de las cosas físicas o los atributos. Se mide por las vivencias, se mide por las guerras ganadas, por las victorias, por ser resiliente, por ser valiente. Y creo que soy muy valiente. Al compartirles esto de una manera muy humana, muy reflexiva, no incitando al odio ni de una disciplina médica, es más, ni siquiera de ese médico que me hizo tanto mal, que mucho tiempo lo odié, le tuve mucha aversión, evidentemente, pero hoy te puedo decir, baby, que no siento nada. A lo mejor pues sí, si le hurgo en mi corazón, quizá hay rencor, ¿verdad?, contra él, pero sé que todo lo que no pagamos en esta vida, lo pagamos en la otra, y que si no hay justicia aquí, hay justicia divina. Yo no sé si él ha tenido ya casos donde lo hayan metido a la cárcel, no sé y no he querido saber. Hasta donde yo sé, sigue operando, lo cual se me hace muy triste y claro que me dan ganas de, es cuando quiero saltar y decir su nombre para que nadie más vaya nunca a esa clínica o con él, pero siento que ya no es mi papel, porque en su momento cuando debía hacerlo no lo hice y lo que menos necesito es que encima yo pueda tener una repercusión legal solo por decir su nombre. A pesar de que tengo armas para poder decirlo, soy la que menos se quiere poner en otra situación vulnerable. Si algún día alguien se da cuenta o muy en corto, se lo puedo yo decir, se lo diré, oye mira, no te operes ahí y veros con ese charlatán. Pero no me es posible hacerlo en este momento y no quiero acarrear más odio. Ya bastante tuve con todo lo que viví, con todo lo que experimenté, pero les puedo decir que hoy en día pues no soy quizá la versión física de la mujer que me gustaría ser, pues no, pero no me siento mal de la versión que soy. He aprendido a amar mi nariz, mi abdomen, mi cuerpo, he trabajado mucho en él. A mí me gusta tener músculos, a mí me gusta tener vitalidad y sobre todo fuerza, porque la fuerza te da mucha independencia. Me encanta ser el tipo de mujer, como siempre lo digo, que aguanta un garrafón, que aguanta un mueble, que puede mover una cama, que no necesita mucha ayuda de un hombre para poder ser independiente. Eso es algo que a mí me encanta, ser independiente y ser fuerte, y eso lo he logrado pues gracias a mis músculos que me han costado muchos años y mucho trabajo y pues ahora estoy en otro proceso, en otro nivel de aceptación y de amor propio que me exige que vea más por mi salud que por la parte estética. Y por la parte estética pues siempre tenemos el maquillaje para hacernos sentir más femeninas y eso es lo que yo te quiero transmitir a ti. Primero, que no pongas tu cuerpo y tus decisiones sobre el mismo en las manos ajenas, ni de tu pareja, ni de tu familia, ni de tu entorno. Que seas tú, baby, la, él o le persona que realmente decida por sí misma, que si tú lo quieres hacer, lo hagas porque tú lo quieres hacer, porque va a llenar algo en ti.
y no solamente un vacío, ni no solamente una expectativa de los demás, sino porque genuinamente crees que va a generar un impacto en tu vida que te va a impulsar, que te va a dar felicidad. Yo te puedo decir que de la segunda versión que quedé un poco mejor, sí me ayudó. O sea, de estar cargando ese peso, ese colgajo que yo cargué por muchos años, a ya no tenerlo, wow, fue día y noche. O sea, yo me sentía mucho mejor a nivel anímico. Tenía sus detalles, ¿no? Y yo hubiera querido que todo fuera, si no perfecto, porque no hay nada perfecto, sí lo mejor posible, pero no fue así. Pero esta es mi historia, esto es lo que a mí me tocó vivir. Conozco muchas otras personas que, mira, la primera quedan fantásticas porque hacen las cosas bien desde el principio, no se dejan llevar, no se deslumbran o no se dejan engañar tan fácil. Yo en mi caso fue una combinación de muchas cosas y yo cargaba mucho la parte de la vergüenza con las personas en mi escuela, mis directores de tesis, porque decía, ¿cómo les voy a contar esto que me pasó siendo investigadora de este tema y estando a punto de recibir un doctorado de temas relacionados a la cirugía cosmética y los efectos que tiene la identidad de las personas? O sea, ¿cómo cuento que a mí me pasó? Y dije, después de mucho análisis, así. Porque sí te pasó, simplemente por eso. Y antes de hacer este video mi mamá me decía, ¿estás segura que lo vas a hacer? O sea, ¿cómo se van a reír de ti? Se pueden burlar, lo pueden usar en tu contra. Baby, la gente usa mi existencia en mi contra, en mi propia contra. Y es algo que yo ya tengo trabajado y que, como les digo, sí evidentemente me vulnera, me pone triste, porque es un cúmulo de muchas cosas que yo estoy pasando en este momento y que me llevan a lugares oscuros, definitivamente. Pero es mi historia de vida, es lo que yo he vivido y es lo que me ha hecho la persona inteligente, madura, más sensata, más amorosa, más piadosa, más empática consigo misma, y que creo que ese es el mensaje más fuerte que quiero dar con este video para ti, que te das la oportunidad de escucharlo y de verlo hasta este momento. Te lo agradezco de corazón. Que seas, me conmueve mucho esa parte, de verdad, porque somos crueles con nosotros mismos, y que quiero que te vayas de este video viéndote con ojos de más aceptación y de más amor, así sea que tengas alguna deformidad por una enfermedad, por una cuestión médica, por una cuestión física, por una cuestión de nacimiento, que seas chaparrita, altita, bajita, gordita, llenita, como seas, acéptate, quiérete. God makes no mistakes. Dios no comete errores y Él te mandó a este mundo tal como tú eres, con un propósito. Si en algún momento tienes la opción y la posibilidad de cambiarlo y lo quieres hacer por ti, para tu paz mental, para tu tranquilidad, tu felicidad, y tienes los recursos para hacerlo de la manera más ideal y más cercana a lo perfecto posible, me refiero a cuestiones médicas y todo eso que estamos platicando, adelante, go for it, hazlo, vívelo y disfrútalo, porque también puede haber mucha felicidad detrás de una cirugía cosmética. Ahora yo tengo un amigo que es cirujano plástico y un día me encantaría invitarlo aquí al canal para que les platicara y les contara desde la perspectiva médica, ¿no? Cómo se vive todo esto, y a quitar muchos mitos sobre esta disciplina que a mí me interesa mucho, me encanta, porque ha sido tan importante que me dio mi tesis de licenciatura, mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado. O sea, me ayudó con esas investigaciones, este tema tan fascinante y que a mí me gusta mucho, quizá por lo que he sufrido, lo que he padecido, pero también lo que he aprendido en él y que me gusta compartirlo con las personas. Y ese sería mi mensaje, baby, esa sería mi historia. Como te digo, me decía mi mamá que pues no hiciera este video, que se pueden burlar, pero como te digo, cuando tú estás segura de quién tú eres, de lo que tú vales y lo que puedes aportar, pues difícilmente habrá una fuerza externa que te va a mover de ese lugar, porque tú ya estás en otro nivel. Y no lo digo con ese afán de ego, como siempre les comparto, pero baby, yo he recorrido un camino muy largo en esta vida, en esta corta mediana vida, como lo quieran ver, que hace que ya muchas cosas no me duelen. No es que sea indolente, sino lo digo llorando, ¿no? Justo cuando acabo de llegar le digo, ya no me duele, pero de verdad me sensibiliza, me vulnera, me pone emocional ver todas las cosas que he pasado, las que sigo pasando todavía, pero que sigo aquí y que soy una persona muy humilde de corazón. Yo creo que ustedes lo pueden ver y que por eso no juzgo a nadie. De verdad, yo no juzgo la forma de vida de nadie, porque yo he sido muy juzgada y por eso he llegado a tomar decisiones que quizá no han sido las mejores. No me estoy justificando, pero sí tiene que ver con eso. Entonces no podría yo juzgar a nadie ni ser cruel con las demás personas. Por eso les digo siempre, no sean crueles, no dejen comentarios malos ni a mí ni a ninguna persona, no sean tan duros consigo mismos, traten bien a los animales, a las personas, a las plantas, cuiden el agua. Parezco aquí el día de la tierra, ¿no? Pero de verdad, baby, se vive una vida más tranquila y más en paz. Y pues eso, este video terminó siendo todo lo que menos esperaba que iba a ser. Dios mío,
Ni el cafecito uno creo que me costó tanto trabajo, pero yo sabía la que me estaba metiendo, quise hacérmela fuerte, como creo que ese es mi error. Ya en alguna ocasión alguien por aquí me lo dijo en un comentario, que a veces no creían que tanta felicidad fuera verdad, o sea, que fuera yo tan feliz como a veces me veo. Pues no, baby, evidentemente que no. Te puedo decir finalmente y de todo corazón que esta es mi área segura, que este cuartito, que este mueblecito, que mis cositas de maquillaje, mis juguetes que nunca pude usar de niña y que ahora puedo usar de grandota, son algo que le ha traído mucha felicidad a mi vida. Mucha. Que prácticamente me salvó de mucha depresión, de mucha soledad y que soy muy feliz de compartirlo con todos ustedes, principalmente con las que son regulares porque sé que son babies, que son súper lindas, que difícilmente me juzgan, que al contrario siempre tienen palabras, uff, que me levantan el ánimo y que me hacen sentir muy bien. Y a ustedes les agradezco y por ustedes lo sigo haciendo. Las siento como mis amigas que nunca tuve y que siempre quise tener. Gracias a ustedes por escuchar, por estar aquí, por apoyarme. Y creo que ya no puedo hablar más. Ya me vino otra vez mucho el sentimiento y esto ya no se ve nada bien. Y les prometo de todo corazón que en los siguientes videos otra vez vamos a volver como el buen vibe, a las risas, a la actitud positiva, porque así hay que ser en la vida para salir adelante, baby. Pero de repente, como dice mi hermana, se vale caerse solo para volverse a levantar. Siempre, siempre para adelante. Así que gracias mis babies hermosos por escuchar, por regalarme un ratito o ratote de su tiempo, por no juzgar, por ser empáticos, respetuosos. Diosito me los cuide, me los bendiga. Hoy no puedo decir más que gracias. Gracias por ver. See you in the next one. Bye.